Mi nieto me llamó tarde en la noche. Abuela, estoy en la comisaría. Mi madrastra me golpeó, pero está diciendo que yo la ataqué. Mi papá no me cree. Cuando llegué a la comisaría, el oficial se puso pálido y murmuró, lo siento, yo no sabía. Eran las 2:47 de la madrugada cuando mi teléfono rompió el silencio de mi casa. A esa hora, ninguna llamada trae buenas noticias nunca. Extendí la mano en la oscuridad, tanteando la mesita de noche hasta encontrar el celular. La pantalla iluminó mi rostro con ese brillo frío que te devuelve a la realidad de golpe. Era Mateo, mi nieto, el único que aún me llamaba abuela sin que nadie lo obligara. Mateo, mi hijo, ¿qué pasó? Mi voz salió ronca del sueño, pero mi corazón ya latía como si supiera que algo andaba terriblemente mal. Lo que escuché del otro lado me heló la sangre. Abuela, su voz temblaba quebrada por el llanto. Estoy en la comisaría, Vanessa. Ella me golpeó con un candelabro. Miss sangra la ceja. Pero está diciendo que yo la ataqué, que yo la empujé por las escaleras. Mi papá le cree a ella, abuela. No me cree a mí. Sentí como el aire abandona mis pulmones. Me senté en la cama descalza sobre el piso frío. Las palabras de Mateo rebotaban en mi cabeza como balas perdidas. Vanessa, la esposa de mi hijo, la mujer que en 5 años había logrado lo que yo creía imposible, convertir a Adrián en un extraño. Tranquilo, mi niño. ¿En qué comisaría estás? La Colonia Guerrero. Abuela, tengo miedo. Hay un oficial que dice que si no viene un adulto responsable, me van a trasladar a no digas nada más. Lo interrumpí ya poniéndome de pie, buscando mi ropa con manos temblorosas. Voy para allá. No hables con nadie hasta que yo llegue. ¿Me entendiste? Sí, abuela. Colgó y yo me quedé ahí de pie en medio de mi habitación, sosteniendo el teléfono como si fuera lo único real en ese momento. Mi reflejo en el espejo del ropero me devolvió la mirada. Una mujer de 68 años con el cabello gris despeinado y ojeras profundas. Pero no vi a una anciana asustada. Vi a la comandante Remedios Salazar, la misma que durante 35 años había trabajado en la policía judicial, la misma que había interrogado a criminales, resuelto casos imposibles, enfrentado situaciones que harían temblar a cualquiera. Y por primera vez en 8 años desde mi retiro, sentí que esa mujer despertaba de nuevo. Me vestí en menos de 5 minutos, pantalón negro, suéter gris, mis botas cómodas. Tomé mi bolsa y casi por instinto abrí el cajón de mi cómoda. Ahí estaba mi credencial vencida de comandante. La guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón. No sabía si me serviría de algo, pero algo me decía que esa noche la iba a necesitar. Cuando salí a la calle, la ciudad estaba sumida en ese silencio espeso que solo existe en la madrugada. Detuve un taxi en la avenida principal. El conductor, un señor de unos 50 años, me miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde, señora? Comisaría de la Colonia Guerrero. Y apúrense, por favor, es una emergencia. Él asintió y aceleró. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Solo pensaba en Mateo, en su voz rota, en las palabras que me había dicho. Mi papá no me cree. Adrián, mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 3 años. El hombre al que le di todo, educación, valores, amor incondicional. El mismo que hacía 5 años había dejado de visitarme, que había dejado de llamarme, que me había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Y todo por ella, por Vanessa. La conoció en un casino donde ella trabajaba como dealer. Él acababa de enviudar, destrozado por la muerte de su primera esposa, la madre de Mateo. Vanessa apareció como un ángel salvador, joven, hermosa, atenta, demasiado perfecta. Yo lo vi desde el principio. Vi la forma en que ella lo miraba, no con amor, con cálculo, como quien evalúa una inversión. Pero Adrián estaba ciego. Necesitaba llenar ese vacío que le había dejado la muerte de su esposa. Y Vanessa supo exactamente cómo llenarlo. Poco a poco comenzó a sembrar dudas en su cabeza. Tu madre es muy controladora, amor. Nunca te deja tomar tus propias decisiones. Siempre te está juzgando. Al principio, Adrián me defendía, pero las gotas de veneno, cuando caen una tras otra, terminan por envenenar hasta el agua más pura. Las visitas se espacian, las llamadas se volvieron más cortas, los cumpleaños olvidados, las navidades con excusas inventadas, hasta que un día simplemente dejó de buscarme. El único que seguía viniendo era Mateo. Los fines de semana que le tocaba quedarse con su padre, encontraba la manera de escaparse unas horas para visitarme. Me traía dibujos de la escuela,
Me contaba sus problemas, me abrazaba como si en esos brazos encontrara el refugio que ya no tenía en su propia casa. Y yo, como la tonta que fui, pensé que eventualmente las cosas mejorarían, que Adrián reaccionaría, que el tiempo lo haría volver en sí. ¡Qué equivocada estaba! El taxi se detuvo frente a la comisaría, un edificio gris de 2 plantas con las luces encendidas. Peg al conductor Waibaya. Mis piernas temblaban, pero no por miedo, sino por rabia contenida. Entré por la puerta principal. El oficial de guardia, un muchacho joven de unos 25 años, levantó la vista de su escritorio. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo por Mateo Salazar Ríos. Mi nieto me llamó hace media hora. El oficial revisó una hoja frente a él. Ah, sí. El caso de agresión intrafamiliar. Usted es su abuela. Remedios Salazar. Algo cambió en su rostro cuando escuchó mi nombre. Se puso ligeramente pálido. Me miró con más atención, como si estuviera tratando de recordar algo. Salazar, como el comandante Salazar. Saqué mi credencial vencida del bolsillo y la puse sobre el escritorio. El oficial la tomó, la miró y su expresión cambió completamente. Se puso de pie de inmediato. Dios santo, comandante, yo lo siento. No sabía que usted era la familia del muchacho. Permítame. ¿Dónde está mi nieto? Mi voz salió firme, sin titubeos. La voz que había usado cientos de veces para interrogar, para ordenar, para hacer que la gente entendiera que no estaba jugando. En la sala de espera con sus padres y, bueno, con la denunciante, el comandante Suárez está a cargo del caso. Suárez, ese nombre me hizo detenerme un segundo. Carlos Suárez había sido uno de mis subalternos hace años. Un buen elemento, justo, inteligente. Lléveme con él. El oficial asintió y me guió por un pasillo que conocía como la palma de mi mano. Había caminado por esos mismos pisos cientos de veces durante mi carrera. Cada esquina, cada puerta, cada grieta en la pared me devolvía recuerdos de una vida que creía haber dejado atrás. Pero esa noche entendí algo. Nunca dejas de ser quien fuiste. Solo things haberlo olvidado. Llegamos a la sala de espera y ahí, en ese espacio frío iluminado por luces fluorescentes, vi la escena que cambiaría todo. Mateo estaba sentado en una silla de plástico con la ceja derecha vendada torpemente con gasa. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio, se levantó de un salto. Abuela corrió hacia mí y se abrazó a mi cintura como cuando era niño. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Acaricié su cabello y susurré, «Ya estoy aquí, mi niño. Ya estoy aquí». Pero mi mirada ya había encontrado a los otros 2 personajes de esa escena. Adrián estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Me miró con una expresión que no supe descifrar. Vergüenza, enojo, culpa. Y a su lado, sentada con las piernas cruzadas y una expresión de víctima perfectamente ensayada, estaba Vanessa. Llevaba una bata de satín color vino, como si la hubieran sacado de la cama a la fuerza. Tenía un moretón en el brazo izquierdo que parecía recién hecho. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Me miró con esos ojos grandes y llorosos, como diciendo, «Mira lo que tu nieto me hizo». Pero yo conocía esa mirada. La había visto en docenas de criminales que intentaron engañarme durante mi carrera. La mirada de quien sabe actuar, de quien sabe manipular. «Remedios», dijo Adrián con voz seca, sin moverse de su lugar. «No tenías que venir». Esas 5 palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. No tuve tiempo de responder porque en ese momento se abrió la puerta de una oficina y salió un hombre de unos 50 años con el uniforme impecable y una expresión seria. Comandante Carlos Suárez, cuando me vio se detuvo en seco. Comandante Salazar. Hola, Carlos, dije con calma. Hace tiempo que no nos veíamos. Él se acercó claramente sorprendido. No sabía que usted estaba involucrada en este caso. Si hubiera sabido, ahora lo sabes. Lo interrumpí. Y necesito que me expliques exactamente qué está pasando aquí. Porque algo me decía que lo que había escuchado por teléfono era solo la punta del iceberg. Y yo estaba a punto de descubrir qué tan profundo era el abismo al que mi familia había caído. Si quieres saber cómo una abuela que todos habían olvidado se convirtió en la peor pesadilla de quien intentó destruir a su familia, suscríbete y activa la campanita porque esta historia apenas comienza. Carlos Suárez me llevó a su oficina. Mateo venía conmigo aferrado a mi mano como si temiera que fuera a desaparecer. Adrián y Vanessa se quedaron en la sala de espera. Pude sentir la mirada de mi hijo clavada en mi espalda, pero no me volteé. No iba a darle esa satisfacción. La oficina de Suárez era pequeña, pero ordenada. Un escritorio de metal, 2 sillas frente a él, un archivero en la esquina y un crucifijo en la pared.
Nada había cambiado mucho desde mis tiempos. Incluso el olor a café viejo y papel era el mismo. Siéntense, por favor, dijo Suárez cerrando la puerta detrás de nosotros. Me senté en una de las sillas y Mateo se acomodó a mi lado. Tenía la mirada baja, las manos entrelazadas sobre su regazo. Suárez se sentó al otro lado del escritorio y abrió una carpeta. Suspiró antes de hablar. Comandante, la situación es complicada. Explícame los hechos. Dije sin rodeos. Versión de ella primero. Suárez asintió y consultó sus notas. La señora Vanessa Cortés de Salazar presentó la denuncia a las 11:43 de la noche. Llegó acompañada de su esposo, el señor Adrián Salazar, tu hijo. Ella alega que aproximadamente a las 10:30 de la noche, Mateo regresó a casa después de su hora permitida. Cuando ella le llamó la atención, él reaccionó de forma violenta, la empujó por las escaleras y la golpeó en el brazo. Tiene moretones que coinciden parcialmente con su relato. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi pecho. Miré a Mateo. Él seguía con la cabeza baja, pero vi cómo sus manos temblaban. ¿Y la versión de mi nieto?, pregunté, aunque por el tono de Suárez ya sabía que nadie le había creído. El menor alega que fue la señora Vanessa quien lo agredió primero. Dice que cuando llegó a casa ella ya estaba molesta, que lo esperó en la sala y, sin decir palabra, lo golpeó con un objeto contundente. Según él, un candelabro de plata. La herida en su ceja requirió 3 puntos de sutura. ¿Revisaron el candelabro? Suárez negó con la cabeza. Incómodo. La señora Vanessa dice que no existe tal objeto, que el muchacho se inventó esa historia para justificar su agresión. Y aquí viene el problema, comandante. Las cámaras de seguridad de la casa estaban descompuestas esa noche. Justo esa noche. Me recliné en la silla procesando la información. No era coincidencia, nada de esto lo era. Qué tan conveniente, ¿verdad?, murmuré. Suárez me miró con esa expresión que yo conocía bien, la de alguien que sabe que algo no cuadra, pero no tiene pruebas suficientes para actuar. Las cámaras llevaban descompuestas 3 días, según el esposo. Iban a llamar al técnico esta semana y a las cámaras de los vecinos de la calle. Estamos en proceso de revisar, pero la casa está en una zona residencial privada. No hay cámaras públicas cerca. Por supuesto que no. Vanessa había planeado esto perfectamente. Cada detalle, cada movimiento. Esto no era un arranque de ira, era premeditado. Me volteé hacia Mateo. Puse mi mano sobre las suyas. Mírame, mi hijo. Él levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban llenos de miedo y vergüenza. Cuéntame todo desde el principio y no me ocultes nada. Mateo tragó saliva, miró a Suárez, luego a mí nuevamente. Yo llegué tarde porque me quedé estudiando en casa de un compañero. Tengo examen de matemáticas el lunes. Llegué a las 10:15, no tan tarde. Pero cuando abrí la puerta, Vanessa estaba ahí en la sala con las luces apagadas. Solo la luz de la cocina estaba encendida. Su voz empezó a quebrarse, pero continuó. Me dijo, llegas tarde, mocoso e insolente. Yo le dije que había avisado a mi papá por mensaje. Ella se rió y me mostró el teléfono de mi papá. Lo tenía ella. Mi papá estaba dormido. Entonces me dijo, a tu padre no le importas. A nadie le importas. Eres un estorbo en esta casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo solo quería subir a mi cuarto, abuela. Te lo juro. Pero ella me agarró del brazo y me jaló. Yo intenté soltarme y entonces ella tomó el candelabro de la mesa y me golpeó aquí. Señaló su ceja vendada. Sentí que todo me daba vueltas. Caí al suelo y mientras yo estaba ahí sangrando, ella se hizo los moretones golpeándose contra la pared. La vi, abuela. La vi hacerlo. ¿Tu padre, dónde estaba? Dormido en su cuarto. Ella le había dado un té de tila porque él dijo que estaba estresado. Cuando escuchó el ruido y bajó, ya todo estaba montado. Vanessa estaba llorando, diciendo que yo la había atacado. Mi papá ni siquiera me preguntó, solo me gritó que era un desgraciado y llamó a la policía. Cerré los ojos por un momento, respiré profundo. La rabia que sentía era como un incendio contenido en mi pecho. Y el candelabro, ella lo escondió antes de que mi papá bajara. No sé dónde lo puso. Abrí los ojos y miré a Suárez directamente. Carlos, conociste mi trabajo durante 20 años. ¿Alguna vez me viste dejar que alguien inocente pagara por algo que no hizo? Nunca, comandante. Mi nieto dice la verdad y voy a probarlo. Suárez se frotó el rostro con ambas manos. Remedios. Legalmente mis manos están atadas. Es la palabra de un menor contra la de 2 adultos. El padre apoya la versión de la esposa. No tengo pruebas físicas que contradigan su historia.
Lo único que puedo hacer es dejarlo ir bajo tu custodia temporal mientras se investiga, pero necesito que firmes como responsable. Hazlo, yo me hago cargo. Suárez sacó unos papeles y comenzó a llenarlos. Mientras tanto, yo observaba a Mateo. Ese niño había crecido tanto en el último año, ya tenía 16, casi un hombre. Pero en ese momento, acurrucado en esa silla con la ceja rota y los ojos hinchados, volvía a ser el niño de 7 años que lloraba en mis brazos cuando su madre murió. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Mateo? Pregunté en voz baja. Él bajó la mirada otra vez. ¿El qué, abuela? No me hagas esa pregunta. ¿Sabes a qué me refiero? Hubo un silencio largo. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, Mateo habló tan bajito que apenas lo escuché. Desde hace 6 meses comenzó con insultos. Luego empezó a romper mis cosas, mi consola de videojuegos, mis cuadernos, un trofeo de fútbol que me diste tú. Decía que eran accidentes. Mi papá le creía. Luego comenzó a pegarme, cachetadas, empujones. Una vez me encerró en el sótano toda la tarde porque dije que quería venir a verte. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que si te lo decía, mi papá se enojara más contigo. Pensé que si aguantaba un poco más las cosas mejorarían. Pero hoy fue diferente. Vi algo en sus ojos, abuela. Me di cuenta de que ella quiere que yo desaparezca. Suárez terminó de llenar los papeles y me los pasó. Los firmé sin leer, confiando en él. Luego se puso de pie. Voy a llamar a tu hijo para que firme también la liberación del menor. Aspren aquí. Salió de la oficina. Mateo y yo nos quedamos solos. Lo abracé. Esta vez con más fuerza. Sentí como su cuerpo se relajaba contra el mío, como si por primera vez en horas pudiera respirar tranquilo. Perdóname, mi niño. Perdóname por no haberme dado cuenta antes. No es tu culpa, abuela. Es mi papá quien no quiso ver. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. La puerta se abrió. Entró Adrián solo. Ni siquiera me miró. Se acercó al escritorio, tomó la pluma que Suárez le extendía y firmó los papeles con movimientos bruscos, como si cada segundo ahí dentro lo lastimara. Ya está, dijo secamente. ¿Puedo irme, Adrián? Dije poniéndome de pie. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo, respondió sin voltear. Hiciste tu elección. Elegiste creerle que él besa a mi esposa. Tu esposa y tu hijo qué. Cuando dejó de importarte tu propio hijo finalmente me miró y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había amor, no había culpa, solo había nada, un vacío que no reconocí. Mi hijo atacó a mi esposa. Las pruebas están ahí. Vanessa Tien Moritans. Él tiene antecedentes de mal comportamiento en la escuela. ¿Qué antecedentes tiene? Explotó Mateo. Mentira. Nunca he tenido problemas en la escuela. Te suspendieron la semana pasada por pelear con un compañero. Porque ese compañero estaba molestando a una niña, la estaba acosando y yo la defendí. El director me felicitó después de hablar con los testigos. Adrián no respondió. Simplemente dio media vuelta y salió de la oficina cerrando la puerta con un golpe seco. Me quedé ahí de pie, sintiendo como cada pedazo de esperanza que tenía de recuperar a mi hijo se desmoronaba. Suárez me puso una mano en el hombro. Lo siento, Remedios. No lo sientas, respondí, secándome una lágrima que había escapado sin permiso. Él tomó su decisión. Ahora yo voy a tomar la mía. Tomé a Mateo de la mano. Vámonos a casa. Salimos de la comisaría al frío de la madrugada. Vanessa y Adrián ya se habían ido. En la calle vacía, bajo la luz naranja de los postes, me detuve un momento. Mateo me miró. ¿Qué vamos a hacer, abuela? Lo miré a los ojos. Esos ojos que tanto se parecían a los de su madre. Buenas, nobles, incapaces de mentir. Vamos a demostrar la verdad, mi niño, y vamos a hacer que ella pague por cada lágrima que te hizo derramar. Porque Vanessa cometió un error esa noche, un error que le costaría todo. Se metió con mi nieto y nadie, absolutamente nadie, lastima a mi familia sin que yo haga algo al respecto. El comandante Remedios Salazar había vuelto y esta vez no había jubilación que me detuviera. ¿Qué secretos escondía Vanessa? ¿Por qué tanto odio hacia un niño inocente? La verdad era más oscura de lo que imaginaba. Llegamos a mi casa cuando el sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios. Mateo iba en silencio a mi lado, arrastrando los pies por el cansancio y el dolor. Vivía en un departamento modesto en la colonia Roma Norte, un tercer piso sin elevador que había comprado con mis ahorros de toda una vida. No era lujoso, pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada recuerdo en esas paredes me pertenecía.
Abrí la puerta y encendí las luces. El olor familiar a café y canela me recibió. Siempre dejaba un poco de canela en rama sobre la estufa para que la casa oliera a hogar. Ven, siéntate en el sofá, le dije a Mateo. Voy a prepararte algo de comer. No tengo hambre, abuela. No te pregunté si tenías hambre. Te dije que voy a prepararte algo. Él esbozó una sonrisa débil y se dejó caer en el sofá de tela color café. Era viejo, pero cómodo. Lo había comprado en un mercado de segunda mano hace 15 años y aún resistía. Fui a la cocina y calenté leche. Preparé 2 tazas de chocolate caliente, como me enseñó mi madre cuando yo era niña. Corté un pedazo de pan dulce que había comprado el día anterior en la panadería de Don Chui, a 2 cuadras de aquí. Regresé a la sala con todo en una charola. Mateo tomó la taza entre sus manos y le dio un sorbo. Cerró los ojos saboreando. Por un momento, pareció olvidar todo lo que había pasado. Gracias, abuela. Come despacio. Luego te daré algo para el dolor de la ceja. Me senté a su lado y bebí mi chocolate en silencio. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Se escuchaban los primeros camiones, el silbato del señor que vendía tamales en la esquina, el ladrido de Canelo, el perro del vecino del segundo piso. Abuela, dijo Mateo después de un rato, ¿puedo quedarme contigo? Claro que sí, por el tiempo que necesites. No me refiero a para siempre. Ya no quiero volver a esa casa. No con ella ahí. Puse mi taza sobre la mesita de centro y lo miré. Mateo, legalmente tu padre tiene la custodia. Yo solo puedo tenerte temporalmente hasta que se resuelva el caso. Si quieres quedarte conmigo de forma permanente, tendremos que hacer las cosas bien con abogados, con jueces. Pero mi papá nunca va a aceptar. No lo sabremos hasta intentarlo. Él negó con la cabeza. Él hace todo lo que Vanessa le dice. Desde que se casaron es como si mi papá fuera otra persona. ¿Sabes lo que escuché hace una semana? ¿Qué escuchaste? Mateo bajó la voz como si alguien pudiera oírnos. Estaban en su cuarto. Yo iba al baño y pasé por su puerta. Estaba entreabierta. Vanessa estaba hablando por teléfono con alguien. Decía, tranquilo, todo va según el plan. Cuando la vieja se muera, Adrián heredará la casa. La vendemos y nos sacamos al menos 4,5 millones. Con eso y lo que ya tengo ahorrado, nos vamos a Cancún, abrimos el hotel como siempre soñamos y al escuincle lo mandamos a un internado militar en Veracruz. Que se lo aguanten otros. Sentí como la sangre me hervía por dentro. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Completamente seguro, abuela. Por eso esa noche cuando llegué tarde y me atacó, supe que era parte de su plan. Queer alajarm de ti. Quiere que tú me veas como un problema. Quiere que mi papá también me vea así. Y cuando yo ya no estorbe, solo queda esperarte a ti. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Vanessa estaba planeando mi muerte, o al menos estaba esperando que muriera pronto. Y mientras tanto iba a destruir cualquier vínculo que existiera entre mi hijo y yo, entre Mateo y su padre. ¿Le dijiste algo a tu papá? Intent. Al día siguiente, cuando Vanessa salió a la peluquería, le conté lo que había escuchado. ¿Sabes qué me dijo? Que estaba inventando cosas porque no aceptaba que él rehusara su vida, que yo era un adolescente resentido, que Vanessa había sido muy paciente conmigo y que yo solo la hacía quedar mal. La impotencia que sentí en ese momento fue aplastante. Mi propio hijo, el niño que había criado para ser justo y honesto, estaba completamente cegado. Tú no inventas nada, Mateo, y yo te creo. Cada palabra. Él apoyó su cabeza en mi hombro y suspiró. ¿Por qué ella nos odia tanto, abuela? Porque el odio de personas como Vanessa no viene del corazón, viene de la ambición. Para ella, tú y yo somos obstáculos, cosas que están entre ella y lo que quiere. ¿Y qué quiere? Dinero, poder, una vida fácil sin trabajar por ella. Me quedé pensando en silencio. Comienza a atar cabos. Cuando Adrián conoció a Vanessa, ella le dijo que venía de una familia adinerada de Monterrey, que había estudiado en escuelas privadas, que trabajaba como dealer en el casino porque le gustaba la emoción, no por necesidad. Pero nunca conocimos a su familia. Nunca vino ningún pariente a la boda. Cuando le pregunté a Adrián al respecto, me dijo que Vanessa estaba distanciada de sus padres por problemas personales. Qué conveniente, Mateo. Necesito que me hagas un favor. Lo que sea, abuela. Saca tu teléfono, muéstrame las fotos de los moretones que dijiste que tenías de antes. Él sacó su celular del bolsillo, desbloqueó la pantalla y abrió su galería. Me mostró una carpeta oculta en sus archivos. Había al menos 20 fotos, moretones en los brazos, en la espalda, en las piernas, todos recientes, todos con fecha. ¿Por qué nunca me enseñaste esto?
Porque tenía miedo de que si hacía algo mi papá te culpara a ti. Vanessa siempre dice que tú me pones en mi contra de ellos. Envíame todas esas fotos ahora. Mateo obedeció. Mi teléfono comenzó a vibrar conforme llegaban las imágenes. Cada foto era una prueba. Cada marca era un grito silencioso de auxilio que nadie había escuchado hasta ahora. Ahora necesito que duermas un poco, le dije. Tienes la ceja inflamada y necesitas descansar. USA mi cuarto. Yo me quedo aquí en el sofá. Pero abuela, sin peros, a dormir. Él se levantó, me dio un beso en la frente y se fue a mi habitación. Escuché cómo cerraba la puerta con suavidad. Me quedé sola en la sala con mi celular en la mano y las fotos de mi nieto golpeado llenando la pantalla. Entonces hice algo que no había hecho en años. Abrí un cajón del mueble de la sala y saqué una libreta vieja con tapas de cuero. Era mi libreta de investigaciones, la misma que usaba cuando estaba en activo. Dentro había números de teléfono, contactos, notas de casos viejos. Busqué un nombre específico, Leticia Domínguez. Let había sido mi compañera durante 10 años en la policía judicial. Era más joven que yo, pero igual de tenaz. Cuando yo me jubilé, ella siguió trabajando un par de años más hasta que abrió su propia agencia de investigaciones privadas. Nos habíamos visto pocas veces desde entonces, pero sabía que si alguien podía ayudarme era ella. Marqué su número. Sonó 4 veces antes de que contestara. Bueno. Su voz ronca sonaba adormilada. Letty, soy Remedios Alazar. Hubo un silencio, luego un suspiro. Comandante, hace siglos que no sabía de usted. ¿Qué hora es? A las 6:30 de la mañana. Lamento despertarte, pero necesito tu ayuda. Es urgente. Dígame. Look honey to do. Desde la llamada de Mateo hasta lo que había escuchado sobre los planes de Vanessa. Le hablé de las fotos, de los moretones, de la comisaría, de Adrián. Cuando terminé, Letty soltó un silbido largo. Esa mujer es una profesional, comandante. Lo que me describe no es una madrastra cruel, es una estafadora. Y de las buenas, eso mismo pensé. Necesito investigarla. Nombre completo, fecha de nacimiento, todo lo que tenga. Vanessa Cortez. No sé su segundo apellido. Tiene 32 años, según me dijo Adrián cuando la conoció. Se casaron hace 5 años. Con eso me basta. Dame 2 días. Voy a revisar antecedentes, matrimonios previos, historial financiero. Si tiene cola que le pisen, la voy a encontrar. Gracias, Letty. No me agradezco todavía. Esto me va a costar trabajo y si encontramos algo gordo, vamos a necesitar más que buena voluntad para actuar. Lo sé, pero primero necesito saber con qué estamos tratando. Colgamos. Me quedé mirando mi teléfono. Luego miré alrededor de mi pequeña sala, los muebles viejos, las fotos en las paredes, el crucifijo sobre la entrada. Esta casa no valía 4,5 millones de pesos, valía mucho más. Valía cada gota de sudor que había derramado trabajando a doble turno para comprarla. Valía cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de soledad. Y Vanessa creía que podía simplemente quitársela. Creía que podía manipular a mi hijo, torturar a mi nieto y esperar mi muerte como quien espera un cheque. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, el cielo se teñía de naranja y rosa. Un nuevo día comenzaba y con él mi batalla. Porque Vanessa no sabía algo. No sabía que yo no era una viejita indefensa esperando la muerte. Era Remedios Salazar, excomandante de la policía judicial, una mujer que se había enfrentado a narcotraficantes, asesinos y criminales de todo tipo y ninguno de ellos había logrado vencerme. Vanessa acababa de declarar una guerra y yo iba a asegurarme de que la perdiera. La investigación apenas comenzaba y lo que descubrí sobre Vanessa me hizo darme cuenta de que mi nieto y yo no éramos sus primeras víctimas. 2 días después, Leticia apareció en mi puerta a las 9 de la mañana. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que conocía muy bien, la de alguien que acaba de destapar algo podrido. Comandante, necesita sentarse antes de que le muestre esto. Preparé café mientras Mateo estaba en la regadera. Había pasado esos 2 días conmigo recuperándome. La hinchazón de su ceja había bajado, pero la cicatriz quedaría para siempre. Una marca permanente de la crueldad de Vanessa. Nos sentamos en la mesa del comedor. Leticia abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, fotografías, impresiones de pantalla. Vanessa Cortés Mendoza comenzó, pero ese no es su verdadero nombre. Nació como Vanessa Jiménez Ruiz en Tampico, Tamaulipas. 34 años, no 32, como le dijo a su hijo. Primera mentora confirmada. Nunca estudié en escuelas privadas. Terminó la preparatoria en una escuela pública y no hay registro de que haya pisado ninguna universidad.
Trabajó como mesera, promotora y eventualmente como dealer en varios casinos de la República. Leticia puso una foto sobre la mesa. Era Vanessa, pero más joven, quizá de 23 o 24 años. Estaba con un hombre mayor de unos 60 años en lo que parecía una boda. Su primer matrimonio. Se casó a los 24 con Roberto Fierro, dueño de una cadena de ferreterías en Veracruz. Viudo, 2 hijos adultos. El matrimonio duró 2 años. Roberto murió de un infarto. Vanessa heredó una propiedad valuada en 2.800.000 pesos. Los hijos intentaron impugnar el testamento, pero no pudieron. Todo estaba legal. Los hijos, ¿qué pasó con ellos? Uno vive en Estados Unidos. La otra, la hija menor, presentó una denuncia contra Vanessa por amenazas, pero la retiró una semana después. Cuando la localicé por teléfono y le pregunté al respecto, me colgó. Le volví a marcar y me dijo textualmente, esa mujer es peligrosa. No quiero saber nada de ella ni de su maldito dinero. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Leticia puso otra foto, otra boda, Vanessa con otro hombre mayor. Segundo matrimonio, Fernando Alcántar, empresario textil en Puebla, 58 años. Viudo también. Se casaron cuando Vanessa tenía 27. El matrimonio duró apenas 1 año y medio. Fernando sufrió una caída en su casa que lo dejó en coma. Murió 3 semanas después. Vanessa vendió la casa y el negocio. Se embolsó aproximadamente 3,200,000 es. ¿Alguien investigó la caída? Sí. Pero no encontraron nada sospechoso. Vanessa dijo que Fernando había bebido esa noche y resbaló en las escaleras. No había testigos. Las cámaras de seguridad de la casa estaban descompuestas. Als la mirada bruscamente. Descompuestas, igual que en casa de su hijo ahora, comandante, mismo patrón. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Hay más. Leticia asintió y sacó un tercer juego de documentos. Tercer matrimonio. Joaquín Vega, ingeniero civil retirado en Querétaro, 62 años, viudo. Se casaron cuando Vanessa tenía 30. Este matrimonio terminó diferente. Joaquín no murió, pero su hijo Pablo Vega, de 26 años, desapareció 6 meses después de la boda. Desapareció literal. Se fue de su casa una noche y nunca regresó. Dejó un mensaje de texto a su padre diciendo que necesitaba tiempo para pensar, que se iba al extranjero. No se ha vuelto a saber de él en 4 años. Joaquín intentó buscarlo, pero eventualmente se dio por vencido. Cayó en depresión severa y firmó documentos dándole a Vanessa poder legal sobre sus finanzas. Ella lo internó en un asilo y vendió todas sus propiedades. Ganancia estimada 4 millones de pesos. Me llevé las manos a la cara. Esto era peor de lo que había imaginado. Ese chico, Pablo, ¿crees que? No sé qué le pasó, comandante, pero el patrón es claro. Vanessa busca hombres mayores, viudos, con hijos, se casa con ellos y de una forma u otra esos hijos terminan fuera del camino, muertos, desaparecidos o intimidados. Luego ella se quedó con el dinero y ahora está con mi hijo. Adrián cumple el perfil perfectamente, viudo joven, con un hijo adolescente y con una madre que tiene una propiedad a su nombre. Ella no puede tocarte directamente mientras estés viva, pero puede hacer que tu hijo herede y luego manipularlo para que venda. Por eso quiere alejar a Mateo, dije entendiendo todo. Porque Mateo es un obstáculo. Es el heredero legítimo si algo le pasara a Adrián y es lo suficientemente inteligente para verla tal como es. Exacto. Y por eso lo está haciendo ver como un delincuente. Si logra que lo internen en un correccional o que su padre lo destierre legalmente, el camino queda libre. Leticia sacó otro documento. Hay más. Vanessa tiene un cómplice. Se llama Germán Ochoa Salinas, abogado. Apareció en los 3 matrimonios anteriores. Él se encarga de la parte legal. Testamentos, poderes notariales, ventas de propiedades. Se reparte las ganancias con Vanessa. 5.050. ¿Tienes pruebas de eso? Transferencias bancarias sospechosas, siempre después de cada herencia. Cantidades grandes divididas entre cuentas en las Islas Caimán. No es prueba definitiva para un juez, pero es suficiente para empezar una investigación formal. Escuché cómo se abría la puerta del baño. Mateo salía con el cabello mojado y la ropa limpia que le había prestado. Cuando vio a Leticia, se detuvo. Buenos días. Buenos días, Mateo. Soy Leticia, amiga de tu abuela. Él asintió y se acercó tímidamente. Vio los documentos sobre la mesa. Eso es sobre Vanessa. Myra Leticia. Ella asintió levemente. Decidí que Mateo merecía saber la verdad. Siéntate, mi hijo. Look honey to do. Cada matrimonio,
Cada muerte sospechosa, cada desaparición. Vi cómo su rostro palidecía con cada palabra. Cuando terminé, sus manos temblaban. Entonces, ella mató a esas personas. No lo sabemos con certeza, dijo Leticia. Pero el patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. Y yo soy el siguiente, susurró Mateo. Ella quiere que desaparezca como Pablo. Eso no va a pasar, dije firmemente tomando su mano. Porque ahora sabemos quién es y vamos a detenerla. ¿Cómo? Preguntó Mateo. Mi papá no nos va a creer. Él piensa que tú solo quieres separarlos. No necesito que tu padre me crea. Necesito pruebas. Pruebas que ni él ni ningún juez pueda ignorar. Leticia se reclinó en su silla. Comandante, ¿qué está pensando? Estoy pensando que Vanessa es inteligente, pero no tanto como cree. Cometió un error al atacar a Mateo esa noche. Se confió. Pensó que con su palabra y los moretones falsos sería suficiente, pero dejó cabos sueltos. ¿Cómo cuáles? El candelabro. Mateo dice que ella lo escondió. Tiene que estar en algún lugar de esa casa con las huellas de Vanessa y probablemente con la sangre de Mateo. Esa es evidencia física. Pero no podemos entrar a buscarla sin una orden. Sonreí levemente. No, pero Mateo sí puede. Legalmente esa casa también es su hogar. Tiene derecho a estar ahí y a recuperar sus cosas. Mateo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Quieres que vuelva? Solo por un par de horas con un pretexto. Dices que necesitas tu ropa, tus útiles escolares y mientras estás ahí buscas el candelabro, pero no vas a ir solo. ¿Cómo que no? Saqué mi teléfono y busqué algo en una aplicación. Luego le mostré la pantalla a Leticia. Cámaras espía, tamaño de un botón. Se pueden coser en la ropa. Transmiten video en tiempo real a un celular. Leticia sonrió. Comandante, no ha perdido el toque. Nunca lo perdí, solo estaba dormido. Pasamos el resto de la mañana planeando cada detalle. Leticia conseguiría las cámaras espía. Yo llamaría a Adrián para pedirle que dejara a Mateo recoger sus cosas y mientras Mateo estaba dentro, nosotras estaríamos afuera grabando cada segundo. Pero había un riesgo. Si Vanessa sospechaba algo, podría actuar. Podría lastimar a Mateo de nuevo o peor. Abuela, dijo Mateo leyendo mi preocupación. Quiero hacerlo. Tengo que hacerlo. No solo por mí, también por Pablo, por los otros hijos, por todos los que ella lastimó. Lo miré a los ojos. Ya no era el niño asustado de hace 2 noches. Había algo diferente en él. Determinación, valentía. Está bien, pero seguimos mi plan al pie de la letra. Nada de improvisaciones. Si sientes que estás en peligro, sales inmediatamente. ¿Entendido? ¿Entendido? Esa tarde llamé a Adrián. Contestó al tercer timbrazo. ¿Qué quieres, mamá? Mateo necesita su ropa y sus cosas de la escuela. Va a ir mañana a recogerlas. Espero que no haya problema. Hubo un silencio largo. ¿Va a ir solo? Sí. Es su casa también, ¿no? O al menos eso decías antes. Está bien, pero que sea rápido. Vanessa no quiere verlo. No se preocupe, será muy rápido. Colgué antes de que pudiera responder. Leticia llegó esa noche con las cámaras. Eran tan pequeñas que parecían botones normales. Las cosimos en la camisa de Mateo, una en el pecho y otra en el hombro. Desde mi teléfono podíamos ver todo lo que las cámaras captaron. Mañana a las 3 de la tarde, dije, Vanessa estará en casa porque los martes no trabaja. Adrián estará en la oficina. Es el momento perfecto. Mateo asintió. Parecía tranquilo, pero vi como sus manos temblaban ligeramente mientras cenaba. Esa noche, antes de dormir, entré a su cuarto. Estaba acostado mirando el techo. No puedes dormir. Tengo miedo, abuela, pero no de Vanessa. Tengo miedo de lo que voy a encontrar, de confirmar que mi papá está con una asesina. Me senté en la orilla de la cama y acaricié su cabello. Sea lo que sea que nos encontremos mañana, nos enfrentaremos juntos. Tú no estás solo, Mateo, y nunca lo estarás mientras yo esté viva. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi niño, más de lo que las palabras pueden decir. Cerró los ojos y eventualmente se quedó dormido. Yo me quedé ahí un rato más, viéndolo respirar tranquilamente. Pensé en todos los peligros que enfrentaría al día siguiente, en todas las cosas que podían salir mal. Pero también pensé en algo más, en que Vanessa había subestimado a esta familia. Había subestimado a un niño valiente que se negaba a ser una víctima más y había subestimado a una abuela que había cazado criminales toda su vida. Mañana la serpiente mostraría sus colmillos, pero nosotros ya teníamos el antídoto. Al día siguiente, Mateo entró a esa casa con las cámaras encendidas.
Lo que grabamos esa tarde nos heló la sangre y nos dio el arma que necesitábamos para destruir a Vanessa. Eran las 2:45 de la tarde. Mateo estaba de pie frente al espejo de mi sala, revisando su camisa. Los botones con las cámaras ocultas eran invisibles a simple vista. Yo revisaba por 10ª vez que la transmisión funcionara correctamente en mi teléfono. Audio claro. Video claro. Dije, ¿estás listo, Mateo? Respiro hondo. Listo. Leticia estaba fuera en su auto, a media cuadra de la casa de Adrián. Nosotras seríamos el respaldo. Si algo salía mal, entraríamos inmediatamente. Recuerda, le dije poniendo mis manos en sus hombros. Entras, saludas con normalidad, vas a tu cuarto, empacas tu ropa, mientras tanto, observamos. Si ves el candelabro o cualquier otra evidencia, lo grabas. Pero no lo toques. No queremos que ella te acuse de robar nada. ¿Entendido? Y si ella se pone agresiva, salgo inmediatamente. Le di un abrazo fuerte. Olía a jabón y a miedo, pero también a valentía. Vamos, dijo Leticia desde la puerta. Es hora. Bajamos al auto de Leticia. Yo me senté en el asiento trasero con mi teléfono en las manos, la pantalla mostrando lo que las cámaras de Mateo veían. Leticia conducía en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante. Llegamos a la colonia San Ángel. La casa de Adrián era grande, de 2 pisos, con jardín frontal y reja eléctrica. La había comprado con el dinero del seguro de vida de su primera esposa, una casa que debía estar llena de recuerdos felices, pero ahora era una prisión. Mateo se bajó del auto. Lo vimos caminar hacia la puerta principal. En mi teléfono, la imagen se movía con cada paso que daba. Tocó el timbre, la puerta se abrió y ahí estaba Vanessa. Llevaba pants deportivos color negro y una blusa entallada rosa. Su cabello estaba recogido en una coleta. Sin maquillaje se veía más joven, pero también más calculadora. Sus ojos recorrieron a Mateo de arriba a abajo, como un depredador evaluando a su presa. Llegaste, dijo con voz plana. Pens KT acabartest. Vengo por mis cosas. Mi papá dijo que podía. Tu papá dice muchas cosas. Pasa, pero rápido. No tengo todo el día. Mateo entró. La cámara captaba todo. La sala elegantemente decorada, el piso de mármol, las pinturas en las paredes. Todo impecable, todo perfecto. Una fachada. Ve a tu cuarto. Tienes 30 minutos, ordenó Vanessa cerrando la puerta detrás de él. Mateo subió las escaleras, la cámara grababa cada detalle. Llegó a su habitación y abrió la puerta. Mi corazón se partió al ver lo que las cámaras mostraban. El cuarto estaba destrozado, la ropa de Mateo tirada por el suelo, sus pósters arrancados de las paredes, su escritorio volcado, los libros desperdigados, su cama sin sábanas, como si un huracán hubiera pasado por ahí. Dios mío, susurró Leticia viendo la pantalla desde el espejo retrovisor. Escuché la voz temblorosa de Mateo a través del audio. ¿Qué le pasó a mi cuarto? La voz de Vanessa llegó desde abajo gritando, empacaste tu desorden como el cerdo que eres. Esa es la razón de tu cuarto. Mateo comenzó a recoger su ropa y meterla en una mochila. Sus manos temblaban. La cámara captó cómo se detenía frente a una foto rota en el suelo. Era una foto de él con su madre tomada un año antes de que ella muriera. El marco estaba hecho pedazos. La foto tenía una huella de zapato encima. Vi cómo Mateo la recogía con cuidado, limpiaba el polvo y la guardaba en su mochila. Respira, mijo, susurré, aunque sabía que no podía escucharme. Respira. Terminó de empacar su ropa. Luego abrió el cajón de su escritorio buscando sus cuadernos. Ahí fue cuando lo vi. En la pantalla de mi teléfono, detrás de una pila de cuadernos rotos, había algo que brillaba. Detente, le dije al teléfono. Enfoca eso. Como si me hubiera escuchado, Mateo movió los cuadernos y ahí estaba. Un candelabro de plata, pesado, antiguo, con manchas oscuras en la base. Sangre. Lo encontró, dijo Leticia. Ese es. La voz de Vanessa interrumpió desde las escaleras. Ya terminaste. Llevas 15 minutos ahí arriba. Ya casi, respondió Mateo, su voz sorprendentemente calmada. Rápidamente, con manos temblorosas, sacó su teléfono personal y tomó varias fotos del candelabro. Luego lo dejó exactamente donde estaba y cerró el cajón. Bien hecho, murmur. Mateo salió de su cuarto con la mochila al hombro. Comenzó a bajar las escaleras. Vanessa lo esperaba al pie con los brazos cruzados. Eso es todo. Sí. Perfecto. Entonces ya puedes irte y no volver. Esta es mi casa también. Vanessa soltó una risa fría. Tu casa.
Esta casa es de tu padre y yo soy su esposa. Tú solo eres un accidente que él tuvo que soportar todos estos años. Mi mamá no fue un accidente. Los ojos de Vanessa se entrecerrar peligrosamente. Tu mamá está muerta y tu abuela también lo estará pronto. Es cuestión de tiempo. Viejas como ella no duran mucho y cuando se muera tu padre va a heredar esa casa cochina donde vive. La vamos a vender, nos vamos a largar y tú te vas a quedar en un internado donde aprendas a no ser tan insolente. Por eso golpeas a niños indefensos, porque te hacen sentir poderosa. Vanessa dio un paso hacia él. La cámara captaba perfectamente su rostro. Furia pura. Yo no te toqué, mocoso mentiroso. To me Atticast. Y si vuelves a repetir esa mentira, me aseguraré de que te pudras en un reformatorio. Yo sé la verdad y mi abuela también. Tu abuela no es nadie. Es una vieja acabada que no sabe cuándo rendirse, pero ya aprenderá. Todos aprenden eventualmente. En ese momento escuchamos otra voz, una voz que hizo que mi mundo se detuviera. ¿De qué están hablando? Adrián acababa de entrar por la puerta principal, llevaba su traje de oficina, la corbata floja. Se veía cansado, viejo, nada como el hijo que yo recordaba. Amor, dijo Vanessa, cambiando su tono inmediatamente a uno dulce y preocupado. Llegaste temprano, Mateo ya se iba. Adrián miró a su hijo, luego a Vanessa. Algo en su expresión me dijo que había escuchado más de lo que ella creía. ¿Qué fue eso de un internado? Solo le estaba explicando que si sigue comportándose mal, tendremos que tomar medidas, respondió Vanessa rápidamente. Ella dijo que cuando la abuela se muriera iban a vender su casa, dijo Mateo, su voz firme a pesar del miedo. Lo dijo textualmente. Eso es mentira, exclamó Vanessa. Adrián, amor, tu hijo está inventando cosas otra vez para ponerme mal contigo. No estoy inventando nada y tú lo sabes. Adrián se pasó las manos por el rostro. Parecía un hombre al borde del colapso. Mateo, vete ahora. Papá, necesito que me escuches. Dije que te fueras. El grito resonó en toda la casa. Mateo dio un paso atrás doloroso. Yo apreté mi teléfono tan fuerte que pensé que lo iba a romper. Está bien, dijo Mateo en voz baja. Me voy, pero cuando quieras saber la verdad, sabes dónde encontrarme. Salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él. En la pantalla aún podíamos ver a Adrián y Vanessa en la sala. Ella se acercó a él, puso sus manos en su pecho. Amor, estás estresado. Ese niño se está enfermando. Deberíamos. Necesito estar solo. La interrumpió Adrián apartándose. Subió las escaleras sin decir nada más. Vanessa se quedó ahí viendo su celular con una sonrisa que me heló la sangre. Marcó un número. German, soy yo. Tenemos que acelerar las cosas. El mocoso está causando problemas. Sí, lo sé. Dame una semana más y todo estará listo. La vieja no va a saber que la golpeó. Colgó y en ese momento supe que no teníamos mucho tiempo. Mateo llegó al auto, se subió en la parte trasera conmigo. Tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Lo siento, abuela. Intent. No te disculpes, dije abrazándolo. Lo hiciste perfecto. Conseguimos lo que necesitábamos. Leticia arrancó el auto y nos alejamos de ahí. En mi teléfono revisé las grabaciones. Teníamos todo. El candelabro, las amenazas de Vanessa, su confesión sobre vender mi casa, su llamada con Germán. Pero más importante, tenía algo que me destrozaba, la confirmación de que mi hijo estaba perdido. Esa noche, después de que Mateo se durmió, salí al balcón de mi departamento. La ciudad brillaba bajo la luz de las farolas. Hacía frío o quizá era solo mi corazón el que se sentía congelado. Pensé en Adrián cuando era niño, en cómo corría hacia mí cada vez que llegaba del trabajo, en cómo me abrazaba y me decía, «Mamá, te extrañé todo el día». En las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, en las veces que lo defendía cuando otros niños se burlaban del por no tener padre. Lo di todo por ese niño. Todo. ¿Y para qué? Para que una mujer llegara y me lo robara en menos de 5 años, para que me mirara como si fuera su enemiga. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente salieron. Lloré en silencio para que Mateo no me escuchara. Lloré por el hijo que perdí, por los años que nunca recuperará, por las palabras que nunca más escucharía de su boca. Pero también lloré de rabia, porque Vanessa no solo me había quitado a mi hijo, lo había convertido en un extraño. Lo había envenenado contra mí, contra su propio hijo, contra todo lo que alguna vez fue bueno en él y eso no lo podía perdonar. Sequé mis lágrimas, respiró hondo y en ese momento tomé una decisión. Iba a recuperar a mi hijo. No sabía cómo. No sabía cuánto tiempo tomaría.
Pero iba a arrancarlo de las garras de esa mujer, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida, porque yo era Remedios Salazar y las madres como yo no se rinden nunca, aunque el mundo entero esté en nuestra contra, aunque nuestros propios hijos nos hayan olvidado, no nos rendimos. Pero antes de recuperar a mi hijo, tenía que destruir a Vanessa y para eso necesitaba algo más que grabaciones. Necesitaba una trampa perfecta. La mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. No más lágrimas, no más dudas, solo un objetivo: destruir a Vanessa Cortés antes de que ella destruyera lo poco que quedaba de mi familia. Preparé café bien cargado y me senté en la mesa del comedor con mi vieja libreta de investigaciones. Leticia llegaría en 1 hora. Mateo seguía durmiendo. Necesitaba ese descanso después de lo de ayer. Comencé a escribir todo lo que sabíamos. Evidencia física. Candelabro con sangre de Mateo. En casa de Adrián no podemos tocarlo sin orden judicial. Evidencia testimonial. Grabación de Vanessa amenazando hablando de vender mi casa, mencionando a Germán. Antecedentes. 3 matrimonios previos, 2 muertes sospechosas, 1 desaparición. Millones de pesos heredados. Cómplice. Germán Ochoa Salinas, abogado. Maneja la parte legal de las estafas. Pero algo me molestaba. Todo eso era circunstancial. Un buen abogado podría desarmar nuestro caso diciendo que las grabaciones fueron sacadas de contexto, que los matrimonios anteriores no probaban nada, que éramos una abuela resentida inventando historias. Necesitaba más. Necesitaba que Vanessa se incriminó a sí misma de forma tan clara que ni el mejor abogado pudiera salvarla. Leticia llegó puntual a las 8. Traía 2 cafés extra y cara de no haber dormido bien. ¿Qué tiene en mente, comandante? Conozco esa expresión. Es la misma que ponía cuando estábamos a punto de resolver un caso difícil. Sonreí ligeramente. Vamos a tenderle una trampa a Vanessa, pero para eso necesito que ella crea que estoy vulnerable, que estoy derrotada. ¿Cómo voy a hacer algo que va en contra de cada instinto que tengo? Voy a darle exactamente lo que quiere. Leticia frunció el ceño. No la sigo. Saqué un sobre de mi bolsa. Dentro había documentos que había preparado la noche anterior mientras no podía dormir. Documentos de cesión voluntaria de propiedad de mi casa a nombre de Adrián, firmados por mí. Los ojos de Leticia se abrieron como platos. Comandante, no puede hablar en serio. No son reales. Bueno, los documentos sí son reales, pero tienen una cláusula escondida en letra pequeña que los invalida automáticamente si se demuestra coerción, amenaza o fraude. Un notario amigo me ayudó a prepararlos anoche. Parecen legítimos, pero legalmente no valen nada si hay presión de por medio. ¿Y cómo va a hacer que Vanessa muerda el anzuelo? Voy a contactarla. Voy a decirle que estoy cansada de pelear, que quiero paz, que estoy dispuesta a firmar mi casa a nombre de Adrián si ella deja en paz a Mateo, pero con una condición. Quiero que ella y su abogado vengan personalmente a mi casa para cerrar el trato y mientras están aquí los grabo. Todo, cada palabra, cada amenaza, cada confesión que se les escape, porque gente como Vanessa no puede evitar presumir cuando cree que ganó. Leticia se reclinó en la silla procesando el plan. Es arriesgado. Si se da cuenta de la trampa, podría volverse violenta. Por eso tú vas a estar aquí escondida en mi cuarto y voy a tener cámaras ocultas en toda la sala y el comedor, audio y video de calidad profesional, todo legal porque es mi casa y tengo derecho a grabar lo que pasa dentro de ella. Y si ella acepta los documentos y simplemente se va sin decir nada incriminatorio, no lo hará. Conozco a mujeres como ella. Cuando creen que ganaron, no pueden resistir la tentación de restregarlo en la cara. Van a querer que yo sepa que me vencieron y en ese momento van a bajar la guardia. Mateo salió de la habitación en ese momento, despeinado y con los ojos hinchados. Al vernos se detuvo. ¿Qué está pasando? Le expliqué el plan. Vi cómo su rostro pasaba del miedo a la preocupación y finalmente a la determinación. ¿Y yo qué hago? Tú te quedas en casa de Leticia ese día. No quiero que estés aquí cuando vengan. Es demasiado peligroso. Pero abuela, no es negociable, Mateo. Necesito saber que estás a salvo para poder concentrarme en esto. Él no discutió más. Sabía que cuando yo usaba ese tono no había vuelta atrás. Pasamos el resto del día preparando todo. Leticia consiguió 4 cámaras espía profesionales. Las instalamos en lugares estratégicos. Una en el librero de la sala, otra en el reloj de pared del comedor, una tercera en la repisa de la cocina y la última en mi lámpara de pie. Desde la habitación, Leticia podía ver y grabar todo en su laptop. También preparé mi casa para que se viera vulnerable. Dejé facturas de hospital sobre la mesa del comedor, falsas preparadas por Leticia. Puse frascos de medicamentos en la cocina. Quería que Vanessa pensara que estaba enferma, débil, desesperada.
Al día siguiente por la mañana tomé mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de Adrián. Contestó al cuarto timbrazo. ¿Qué quieres ahora, mamá? Necesito hablar con Vanessa. Es importante. Silencio. Luego el sonido de pasos. Adrián le pasó el teléfono a su esposa. Remedios. La voz de Vanessa sonaba cautelosa, casi divertida. ¡Qué sorpresa! Necesitamos hablar sobre la casa, sobre Mateo, sobre todo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, dejé que mi voz sonara cansada, derrotada. Estoy cansada de pelear. Solo quiero que mi nieto esté seguro y que mi hijo sea feliz. Si eso significa ceder, entonces lo haré. Hubo un silencio largo. Podía imaginar a Vanessa sonriendo del otro lado. Cedar. ¿En qué sentido exactamente? La casa. Sé que eventualmente Adrián la heredará, pero yo he estado enferma últimamente. Mi corazón no está bien. Los doctores dicen que podría ser cuestión de meses, tal vez un año. No quiero morir sabiendo que dejé un problema legal para mi hijo. Qué considerada de tu parte. El sarcasmo en su voz era evidente. Estoy dispuesta a firmar documentos cediendo la propiedad a nombre de Adrián ahora, pero con una condición. Que dejen a Mateo en paz, que retiren los cargos, que le permitan vivir conmigo en lo que me quede de vida. Otro silencio. Podía escuchar voces de fondo. Vanessa estaba consultando con alguien. Probablemente, Germán, ¿cuándo quieres hacer esto? Mañana, 3 de la tarde, en mi casa. Trae a tu abogado si quieres. Quiero que todo sea legal y definitivo. ¿Por qué el cambio de corazón tan repentino? Remedios, porque estoy cansada, porque ya no tengo fuerzas para pelear y porque al final del día mi hijo eligió y no me eligió a mí. Esas últimas palabras me dolieron al decirlas porque eran verdad. Mañana a las 3. Entonces, dijo Vanessa, y espero que no estés jugando conmigo, vieja, porque si lo estás, te aseguro que te arrepentirás. No estoy jugando, solo quiero paz. Colgo. Me quedé mirando el teléfono con el corazón latiendo furiosamente. Leticia me puso una mano en el hombro. Lo hizo muy bien, comandante. Sono convincent. Es porque parte de eso es verdad, admití. Estoy cansada. Y Adrián sí me eligió a ella. Pero no vamos a permitir que ella gane. No vamos a asegurarnos de que pierda todo. El resto del día lo pasamos repasando cada detalle del plan. ¿Dónde me sentaría yo? ¿Dónde se sentarán ellos? ¿Qué preguntas hacer para que hablaran? ¿Cómo provocarlos sutilmente para que se sintieran seguros de sí mismos? Esa noche, antes de dormir, entré al cuarto de Mateo. Estaba acostado mirando el techo. Nerviosa, abuela. Un poco, pero más que nerviosa, estoy enojada. Y ese enojo es lo que me va a dar fuerzas mañana. Y si algo sale mal, nada va a salir mal. Confía en mí. Se sentó en la cama y me abrazó. Siempre confío en ti, abuela. Eres la persona más fuerte que conozco y tú eres la razón por la que sigo peleando. Al día siguiente, Leticia vino temprano. Revisamos las cámaras por última vez. Todo funcionaba perfectamente. A la 1 de la tarde llevamos a Mateo a casa de Leticia. Su esposo, un hombre tranquilo y confiable, se quedó con él. No salgas de la casa por ningún motivo, le dije a Mateo. Y mantén tu teléfono encendido. Ten cuidado, abuela. Siempre la tengo. Leticia y yo regresamos a mi departamento. Ella se instaló en mi cuarto con su laptop, auriculares y una grabadora profesional. Yo me quedé en la sala esperando. A las 2:55 sonó el timbre. Respire hondo. Me puse de pie. Alice me bliss agree why me faldo oscura. Había elegido ropa que me hiciera ver mayor, más frágil. Abrí la puerta. Ahí estaba Vanessa con un vestido de oficina color beige y tacones altos. A su lado, un hombre de unos 50 años, traje impecable, portafolio en mano. Germán Ochoa, sin duda. Y detrás de ellos, con expresión incómoda, estaba Adrián. Pasen, dije con voz suave. Los estaba esperando. Vanessa entró primero, mirando mi casa con desprecio apenas disimulado. Germán la siguió evaluando todo con ojos de abogado. Adrián entró al último sin mirarme a los ojos. Siéntense, por favor, señalé el sofá y las sillas del comedor. Vanessa se sentó en el sillón principal como si fuera la dueña del lugar. Germán a su lado, Adrián en una silla apartada como queriendo desaparecer. Yo me senté frente a ellos y en ese momento con las cámaras grabando cada segundo, comenzó el juego final. Gracias por venir, dije. Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Vanessa sonrió. Esa sonrisa de depredador que había visto tantas veces en criminales que creían haber ganado. Remedios.
Siempre supe que eventualmente entrarías en razón. Y así comenzó. La trampa estaba tendida, el veneno estaba servido. Ahora solo faltaba ver si la serpiente era lo suficientemente arrogante para beberlo. Lo que Vanessa y su cómplice dijeron esa tarde, creyendo que habían ganado, selló su destino. Cada palabra fue una confesión, cada sonrisa, una evidencia más de su culpa. Germán Ochoa abrió su portafolio y sacó una carpeta con documentos. Los colocó sobre la mesa de centro con movimientos precisos, calculados. Era un hombre de gestos medidos, con el cabello peinado hacia atrás y unas gafas de armazón dorado que probablemente costaban más que mi renta de 3 meses. Señora Salazar, comenzó con voz profesional. Entiendo que desea transferir la propiedad ubicada en Roma Norte 247, departamento 302, a nombre de su hijo Adrián Salazar Ríos. ¿Es correcto? Así es, respondí, manteniendo mi voz cansada. Resignada. Excellent. He preparado los documentos necesarios. Solo necesito que los revise y firme aquí, aquí y aquí. Señaló varias líneas con su pluma de lujo. Tomé los papeles. Hice como que los leía cuidadosamente. En realidad estaba observando las reacciones de todos. Adrián miraba al suelo incómodo. Vanessa no podía ocultar el brillo de triunfo en sus ojos. Germán mantenía su máscara profesional, pero vi cómo intercambiaba una mirada rápida con Vanessa. Estos documentos, dije lentamente, indican que cedo la propiedad de forma voluntaria sin recibir nada a cambio. Es correcto. Correcto, respondió Germán. Es una donación en vida a su heredero directo, perfectamente legal. ¿Y qué pasa con Mateo?, pregunté. Ustedes retiran los cargos, ¿verdad? Ese era el trato. Vanessa se inclinó hacia adelante cruzando las piernas. Queridos Remedios, seamos realistas. Tu nieto atacó a una mujer adulta. Eso es un delito grave. No puedo simplemente olvidarlo. Pero dijiste. Yo no dije nada. Me interrumpió con una sonrisa fría. Tú dijiste que querías ceder la casa. Yo simplemente acepté venir a presenciar ese acto de generosidad materna. El veneno, en sus palabras, era evidente. Myra Adrián. ¿Tú también piensas eso? ¿Crees que tu hijo merece estar en un reformatorio? Adrián finalmente levantó la vista. Había algo en sus ojos. Vergüenza, culpa. Pero no dijo nada, simplemente volvió a bajar la mirada. Adrián ha aprendido a confiar en mí, dijo Vanessa poniendo su mano sobre el brazo de mi hijo con gesto posesivo. Sabe que yo solo busco lo mejor para nuestra familia. Y francamente Mateo ha sido un problema desde que llegué a sus vidas. Un problema, Rapati. Es un niño. Es un manipulador, escupió Vanessa, como tú, intentando separarnos con mentiras y dramatismos. Germán raspó incómodo, como si Vanessa estuviera diciendo más de lo que debía, pero ella no se detuvo. ¿Sabes cuántas veces ese mocoso ha intentado convencer a Adrián de que yo soy una mala persona? ¿Cuántas mentiras ha inventado sobre mí? Tal vez no eran mentiras, dije suavemente. Los ojos de Vanessa se entrecerrar. ¿Qué insinúas? Nada. Solo que un niño generalmente dice la verdad cuando está asustado. Vanessa soltó una risa seca. Ay, Remedios, siempre tan dramática. Igual que tu nieto. Supongo que es de familia, pero ya no importa, ¿verdad? Porque tú vas a firmar esos papeles. Te vas a quedar en este departamento hasta que la naturaleza siga su curso. Y Mateo aprenderá su lección en un lugar donde enseñan disciplina de verdad. Vanessa, dijo Germán en voz baja como advirtiéndole, pero ella estaba en racha. Podía ver cómo el poder se le había subido a la cabeza. ¿Qué?, le respondió a Germán. Es la verdad. Esta viaja está acabada. Mírala. Enferma, sola, derrotada. Debió aceptar esto desde el principio. Me hubiera ahorrado tanto trabajo. ¿Trabajo?, pregunté haciéndome la ingenua. Sí, trabajo, respondió Vanessa reclinándose en el sillón como una reina en su trono. ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo me costó hacer que Adrián te olvidara? Cada cumpleaños que olvidaba, cada llamada que no escuchaba, cada visita que no podía hacer, todo planeado, todo ejecutado a la perfección. Adrián la miró sorprendido. ¿Qué dijiste? Oh, por favor, amor. Vanessa le lanzó una mirada. No te hagas el sorprendido. Sabías perfectamente que yo manejaba tu agenda, que yo decidía con quién pasabas tiempo y con quién no. Pensé que Adrián titubeó. Pensé que simplemente me estabas ayudando a organizarme mejor. Ay, Adrián, tan ingenuo. Vanessa Río. Te estaba alejando de esta mujer porque ella era un estorbo. Y funcionó, ¿verdad? Ahora ni siquiera la soportas. Vi como algo se rompía en los ojos de mi hijo, como si un velo cayera.
Germán intervino rápidamente, poniéndose de pie. Vanessa, creo que deberíamos concentrarnos en los documentos. Siéntate, Germán, ordenó Vanessa sin mirarlo. Estoy hablando. Él obedeció, pero vi el nerviosismo en su rostro. Sabía que Vanessa estaba perdiendo el control. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Remedios, continuó Vanessa, que cuando finalmente te mueras, y créeme que con ese corazón tuyo no falta mucho, vamos a vender este cuchitril por 4,5 millones. Ya tengo comprador, un inversionista que quiere remodelar todo el edificio. 4,5 millones. Repetí. Ajá. Y con ese dinero más lo que ya tengo ahorrado de mis anteriores inversiones, Adrián y yo nos vamos a mudar a Cancún. Vamos a abrir un hotel boutique. Ya tengo el terreno apartado. ¿Y Mateo? Pregunté. Mateo va a ir a un internado militar en Veracruz. Ya está todo arreglado. En cuanto cumpla 18, que sea lo que Dios quiera. Ya no será nuestro problema. Vanessa, basta. Dijo Adrián poniéndose de pie. ¿De qué estás hablando? Nunca discutimos nada de eso. Porque tú no tienes que discutir nada, amor, respondió Vanessa con condescendencia. Yo me encargo de todo, como siempre, como me encargué de alejar a esta vieja, de controlar a tu hijo, de planear nuestro futuro. Te encargaste de alejar a mi madre. La voz de Adrián temblaba. Alguien tenía que hacerlo. Ella no te iba a soltar nunca. Las madres como ella son tóxicas. Se aferran a sus hijos como sanguijuelas. Me mordí el labio para no gritar. Necesitaba que ella siguiera hablando. ¿Y lo del candelabro?, dije suavemente. ¿También te encargaste de eso? Vanessa me miró y sonrió. Ah, eso sí fue ingenioso, ¿verdad? El mocoso llegó tarde. Yo ya estaba harta de sus miraditas de juicio, de sus comentarios pasivos agresivos, así que cuando entró le di su merecido. Un golpe bien dado con el candelabro de plata que me regaló mi querida suegra muerta. Irónico, ¿no? Adrián estaba pálido. Tú lo golpeaste primero, por supuesto, pero luego me golpeé yo misma contra la pared. Unos moretones estratégicos, unas lágrimas bien actuadas, y tú me creíste como siempre, Vanessa. Germán intentó interrumpirla nuevamente. Cállate, Germán, explotó ella. Esto se acabó. La vieja va a firmar. Vamos a tener la casa. Y en unos meses estaremos en Cancún contando billetes, tal como lo planeamos. Tal como lo planeamos con Roberto, dije en voz baja. Y con Fernando y con Joaquín. El rostro de Vanessa se congeló. Germán se puso de pie de un salto. Eso es suficiente. Nos vamos. Siéntate, Germán, dije. Y esta vez mi voz no sonaba cansada ni derrotada. Sonaba como la comandante que fui durante 35 años. Porque esto apenas comienza. Me puse de pie y caminé hacia la puerta de mi habitación. La abrí. Leticia salió con su laptop en las manos. Buenas tardes, dijo Leticia. Subcomandant Leticia Dominguez. Investigaciones privadas. Todo lo que acaban de decir ha sido grabado en audio y video de alta definición. El color abandonó el rostro de Vanessa. Eso es ilegal. En absoluto, respondí. Estamos en mi casa. Tengo derecho a grabar lo que sucede dentro de mi propiedad. Y ustedes acaban de confesar múltiples delitos. Coerción, fraude, agresión a un menor, conspiración. Germán ya estaba en la puerta tratando de huir, pero Leticia le bloqueó el paso. Yo no me movería si fuera usted, licenciado. Afuera hay 2 oficiales de la policía judicial esperando. Viejos amigos del comandante Salazar. Era verdad, había llamado a Suárez esa mañana. Él había aceptado estar cerca por si las cosas se ponían violentas. Vanessa se puso de pie furiosa. Esto no va a sostenerse en ningún tribunal. Nos tendiste una trampa. Te tendiste una trampa que tú mordiste con todo el entusiasmo del mundo. Respondí fríamente. Porque eres arrogante, porque te creíste invencible. Porque pensaste que una vieja como yo no podía hacerle frente. Saqué mi teléfono y marqué un número. Puse el altavoz. Comandante Suárez, puedes subir ahora. Escuchamos pasos en las escaleras. Momentos después entraron 2 oficiales con Suárez al frente. El comandante Salazar me saludó. Tiene lo que necesitábamos. Todo, respondió Leticia mostrándole la laptop. Confesión completa. Amenazas, admisión de agresión a un menor, conspiración para cometer fraude. Suárez Moreau a Vanessa, Y.A. German. Vanessa Cortés Mendoza, Germán Ochoa Salinas quedan arrestados por los delitos de esto es un montaje, gritó Vanessa. Adrián, di algo, defiéndeme. Todos volteamos a ver a mi hijo. Él estaba sentado en la silla con las manos cubriéndose el rostro. Sus hombros temblaban. Cuando finalmente habló, su voz estaba rota.
To do era mentora. Todo lo que me dijiste sobre mi madre, sobre Mateo, sobre todo. Vanessa lo miró y por primera vez vio algo parecido al pánico en sus ojos. Amor no. Yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Me usaste, dijo Adrián levantando la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Me alejaste de mi madre. Golpeaste a mi hijo. Todo por dinero. No fue solo por dinero, insistió Vanessa. Yo quería una vida mejor para nosotros. Mentirosa. Explotó Adrián poniéndose de pie. Nunca me amaste. Solo querías mi herencia como hiciste con los otros. Los oficiales esposaron a Vanessa. Ella seguía gritando, tratando de llegar a Adrián. Adrián, por favor, no dejes que me lleven. Soy tu esposa. Pero mi hijo solo se dio la vuelta. Germán fue esposado en silencio con la resignación de quien sabe que el juego terminó. Mientras lo sacaban del departamento, Suárez se acercó a mí. Comandante, necesito que venga mañana a declarar formalmente. Esto se va a poner largo, pero con esta evidencia no hay forma de que salgan libres. Ahí estaré. ¿Cuándo se fueron? Solo quedamos Leticia, Adrián y yo. El silencio era ensordecedor. Adrián me miró y por primera vez en 5 años realmente me vio. Mamá, su voz se quebró. Lo siento tanto. Quise correr hacia él, quise abrazarlo, pero algo me detuvo. Años de dolor, años de abandono, años de lágrimas. No, Adrián, dije suavemente. Todavía no. Lo siento, no me quedan 5 años para olvidarme. No arregla que le hayas creído a una extraña sobre tu propia madre. No arregla que dejaras que esa mujer golpeara a tu hijo. Él asintió, las lágrimas rodando por su rostro. Lo sé. Tienes razón. No merezco tu perdón. No se trata de merecerlo, respondí. Se trata de ganarlo y eso va a tomar tiempo, mucho tiempo. Me acerqué a él, puse mi mano en su mejilla, pero eres mi hijo y aunque me hayas olvidado, yo nunca te olvidaré. Así que vamos a sanar esto juntos despacio, pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo real. Lo que sea, mamá, lo que sea. Leticia recogió sus cosas discretamente y se despidió. Cuando se fue, Adrián y yo nos quedamos en mi sala. El mismo lugar donde años atrás jugaba con él cuando era niño. El mismo lugar donde celebramos sus cumpleaños. El mismo lugar que él había dejado de visitar. ¿Dónde está Mateo?, preguntó a salvo con Leticia y su esposo. Necesito verlo. Se le quebró la voz. Necesito pedirle perdón. Lo harás. Pero primero necesitas entender algo, Adrián. Mateo sufrió por meses y tú no lo viste. No porque no pudieras, sino porque elegiste no verlo. Lo sé y voy a cargar con esa culpa el resto de mi vida. Bien, porque esa culpa te va a recordar no volver a fallar así nunca más. Nos quedamos en silencio un momento. Luego lo abracé y él lloró en mis brazos como cuando era niño, porque al final del día seguía siendo mi hijo y aunque me había destrozado el corazón, yo era su madre y las madres nunca dejan de amar, incluso cuando duele. La justicia apenas comenzaba. Pero lo más difícil no sería ver a Vanessa pagar por sus crímenes, sería reconstruir una familia que ella había destruido pieza por pieza. Una semana después me encontraba sentada en un restaurante del centro. Había elegido el lugar cuidadosamente, el Jardín de los Laureles, un sitio amplio con terraza, conocido por su comida tradicional y su ambiente familiar. Tenía mesas suficientemente separadas para tener privacidad, pero también estaba lo bastante concurrido para que hubiera testigos de lo que estaba por ocurrir. Leticia estaba en una mesa cercana con su laptop y su equipo de grabación discretamente ocultos. El comandante Suárez había aceptado venir también fuera de servicio, pero presente. Y había invitado a un notario, el licenciado Ramírez, un hombre de 60 años que había trabajado conmigo en varios casos cuando estaba en activo. Era alguien en quien confiaba completamente, pero la invitación más importante la había hecho 3 días atrás, cuando llamé a Adrián. Necesito que vengas a una reunión, le dije. Trae a Vanessa, mamá, ella está bajo arresto domiciliario. Germán consiguió que le dieran fianza mientras esperan el juicio. Lo sé, por eso necesito que venga. Dile que tengo una propuesta, que quiero resolver esto sin llegar a juicio. ¿Hablas en serio? Completamente. 3 de la tarde, el sábado, en el Jardín de los Laureles, tú, ella y yo, a hablar como adultos. Adrián dudó. No sé si es buena idea, mamá. Confía en mí, hijo, solo una vez más. Y aceptó. Ahora, sentada en esa mesa redonda bajo la sombra de un árbol de jacaranda, esperaba. Había pedido una jarra de agua de horchata y un plato de pan dulce. Mis manos estaban tranquilas, mi respiración controlada,
pero por dentro mi corazón latía como tambor de guerra. Llegaron a las 3:05. Adrián venía con camisa blanca y pantalón de mezclilla, ojeras profundas marcando su rostro. Había perdido peso en la última semana. Vanessa caminaba a su lado con la cabeza en alto, vestida con un traje sastre color negro y lentes oscuros. Llevaba un brazalete electrónico en el tobillo, apenas visible bajo el pantalón. Se sentaron frente a mí. Vanessa se quitó los lentes y me miró con una mezcla de odio y curiosidad. Aquí estamos, Remedios. Dijiste que tenías una propuesta. Así es. Respondí calmadamente. Pero antes de llegar a eso, hay personas que quiero que conozcan. Hice una señal. Suárez se acercó a nuestra mesa, seguido del licenciado Ramírez. Vanessa se tensó inmediatamente. ¿Qué es esto?, preguntó. Esto es una reunión para aclarar las cosas de una vez por todas, dije. Comandante Suárez, licenciado Ramírez, tomen asiento, por favor. Se sentaron. Adrián miraba confundido de uno a otro. Vanessa tenía los puños cerrados sobre la mesa. Vanessa Cortez Mendoza, commence. O debería decir Vanessa Jiménez Ruiz. En las últimas 2 semanas hemos investigado cada aspecto de tu vida y hemos encontrado cosas fascinantes. No sé de qué hablas, creo que sí sabes, pero déjame refrescarte la memoria. Saqué una tablet de mi bolsa, la encendí y coloqué sobre la mesa una foto. Era de Roberto Fierro, el primer esposo de Vanessa. Roberto Fierro. Tenía 60 años cuando murió. Infarto súbito. Tú heredaste 2.800.000 pesos. Eso fue hace años y fue completamente legal. Legal, sí, pero sospechoso, especialmente cuando revisamos los registros médicos. Roberto nunca tuvo problemas cardíacos antes de casarse contigo, pero durante los 2 años de matrimonio, visitó al médico 6 veces quejándose de mareos, náuseas, debilidad, síntomas consistentes con envenenamiento por digital. Adrián palideció. Envenenamiento. La digital es una sustancia que se extrae de las plantas de madera, explicó Suárez. En dosis pequeñas y constantes causa síntomas que parecen problemas cardíacos naturales. En dosis suficientemente altas causa un paro cardíaco mortal. Eso es ridículo, dijo Vanessa, pero su voz temblaba ligeramente. No tienen pruebas de eso. Tienes razón, no las tenemos. Roberto fue cremado, pero tenemos a su hija Patricia Fierro, quien finalmente aceptó hablar con nosotros. Hice otra señal. Leticia presionó algo en su laptop. De los altavoces del restaurante comenzó a sonar una grabación de audio. Era la voz de una mujer de mediana edad. Siempre supe que Vanessa mató a mi padre. Él era un hombre saludable hasta que se casó con ella. Comenzó a ponerse enfermo poco a poco. Pérdida de apetito, confusión, cansancio extremo. Le suplicamos que fuera al médico, que se hiciera estudios completos, pero Vanessa siempre decía que él estaba bien, que solo era estrés. Una noche simplemente cayó muerto en la sala. Ella lloró en el funeral, pero yo vi cómo contaba el dinero cuando vendió la casa de mi padre una semana después. Vanessa se puso de pie bruscamente. Esa perra siempre me odió. Estaba celosa porque su padre me amaba a mí más que a ella. Siéntate, dije con voz firme, porque aún no termino. Cambié la foto en la tablet. Ahora aparecía Fernando Alcántar. Fernando Alcántar, 58 años. Cayó por las escaleras de su casa. Murió 3 semanas después. 3.200.000 pesos de herencia. Las cámaras de seguridad convenientemente estaban descompuestas esa noche. Fue un accidente, insistió Vanessa. Un accidente muy conveniente, especialmente considerando que Fernando había actualizado su testamento una semana antes, dejándote todo. Y especialmente sospechoso cuando hablamos con su médico personal, quien nos dijo que Fernando estaba considerando divorciarse de ti porque había descubierto transferencias sospechosas de su cuenta bancaria. Adrián me miró. ¿Es verdad eso? Completamente, respondió Suárez. Tenemos extractos bancarios que muestran transferencias de 150.000 pesos en 3 meses. De la cuenta de Fernando a una cuenta en Islas Caimán, una cuenta que comparten Vanessa y Germán Ochoa. Vanessa estaba lívida ahora. Esas son mentiras. No lo son. La interrumpí. Y luego está Joaquín Vega y su hijo Pablo. Coloqué otra foto. Un joven de 26 años sonriente en una foto de graduación universitaria. Pablo Vega, ingeniero civil como su padre, desapareció 6 meses después de que te casaras con Joaquín. Dejó un mensaje de texto diciendo que se iba al extranjero. Nunca más se supo de él. Ese chico decidió irse por su cuenta. No lo hizo, dije firmemente, porque encontramos a Pablo. El silencio fue absoluto, hasta el ruido del restaurante pareció detenerse. ¿Qué?, susurró Vanessa.
Leticia se acercó con otra laptop. En la pantalla apareció un video. Era un hombre joven, delgado, con barba descuidada, sentado en lo que parecía una habitación de hospital. Presioné play. El joven en el video comenzó a hablar. Mi nombre es Pablo Vega Ramírez. Tengo 30 años. Hace 4 años, Vanessa Cortés, la esposa de mi padre, me drogó con algo en mi café. Cuando desperté, estaba en un lugar que no reconocía. Un hombre llamado Germán Ochoa me dijo que si regresaba a México o contactaba a mi padre, él se aseguraría de que mi padre tuviera un accidente fatal. Me dio dinero, un pasaporte falso y me mandó a Guatemala. He vivido ahí desde entonces con miedo de regresar. Pero cuando la investigadora Domínguez me encontró y me dijo que Vanessa estaba haciendo lo mismo con otra familia, supe que tenía que hablar. Vanessa se desplomó en su silla. Su rostro había perdido todo el color. No. Pablo está en custodia protectora ahora, dijo Suárez. Va a testificar y con su testimonio más las grabaciones que tenemos de ti, más los extractos bancarios, más los testimonios de las familias anteriores. Vanessa, vas a pasar el resto de tu vida en prisión. Y Germán Ochoa también. Agregué. Ya cantó, por cierto. Cuando le mostramos toda la evidencia, hizo un trato con la fiscalía. Confesó todo a cambio de una sentencia reducida. Nos dio detalles de cada caso, cada estafa, cada crimen. Adrián tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Dios mío, Dios mío. Vanessa me miró con odio puro. Siempre fuiste una entrometida. No respondí. Soy una madre protegiendo a su familia y soy un excomandante que sabe reconocer a una criminal cuando la tiene enfrente. Me puse de pie. El licenciado Ramírez sacó unos documentos de su portafolio. Los documentos que firmaste en mi casa son completamente nulos, por cierto. La cláusula de coerción los invalida automáticamente. Mi propiedad sigue siendo mía y Mateo está bajo mi custodia legal completa ahora. Adrián firmó los papeles ayer. Miré a mi hijo. Él asintió con lágrimas en los ojos. Vanessa Cortés Mendoza, dijo Suárez poniéndose de pie. Queda formalmente acusada de fraude, extorsión, tentativa de homicidio, secuestro y conspiración para cometer asesinato. Su arresto domiciliario ha sido revocado. Oficiales, por favor. 2 policías que habían estado esperando cerca. Vanessa intentó resistirse mientras le ponían las esposas. Adrián, ayúdame. Diles que esto es un error. Adrián la miró. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero cuando habló, su voz era firme. No puedo ayudarte, Vanessa, porque todo esto es verdad. Y yo fui demasiado ciego para verlo. Mientras se la llevaban, Vanessa gritaba, maldecía, amenazaba. Pero nadie la escuchaba ya. Los demás comensales del restaurante miraban la escena con una mezcla de shock y curiosidad. Cuando el restaurante finalmente se quedó en relativo silencio, Adrián me miró. ¿Por qué lo hiciste aquí? ¿Por qué no simplemente en la comisaría? Porque necesitabas verlo, hijo. Necesitabas ver quién era ella realmente. Con testigos, con evidencia, sin lugar a dudas. Necesitabas que tu última imagen de ella no fuera la de una víctima llorando que tú eres cruel. Necesitabas ver a la verdadera Vanessa, una criminal acorralada que finalmente pagará por sus crímenes. Adrián asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Ahora viene la parte difícil, dije sentándome de nuevo. Reconstruir nuestra familia, sanar las heridas, recuperar el tiempo perdido. ¿Crees que es posible? No lo sé, pero vamos a intentarlo, porque a pesar de todo sigue siendo mi hijo y Mateo merece tener a su padre de vuelta. Suárez y el licenciado Ramírez se despidieron discretamente. Leticia empacó su equipo y se fue también, no sin antes guiñarme un ojo cómplice. Adrián y yo nos quedamos solos en esa mesa bajo el árbol de jacaranda, con una jarra de horchata a medio tomar y pan dulce que nadie había probado. ¿Puedo ver a Mateo hoy?, preguntó Adrián. Si él quiere verte, sí. Y si no quieres, entonces esperarás y seguirás esperando hasta que esté listo. Porque eso es lo que hacen los padres, Adrián. Esperan, pelean, no se rinden. Como tú nunca te rendiste conmigo. Como nunca me rendí contigo. Pagué la cuenta y salimos juntos del restaurante. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa. La ciudad bullía con su ruido habitual. Claxons, vendedores ambulantes, música saliendo de alguna tienda cercana. Era un día ordinario para todos los demás, pero para nosotros era el primer día del resto de nuestras vidas. El primer día sin Vanessa envenenando todo a su alrededor, el primer día de una posible sanación. Y aunque el camino sería largo y doloroso, al menos ahora podíamos caminar juntos. Vanessa enfrentaría la justicia. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba,
demostrarle a Mateo que podíamos ser una familia de nuevo. Y eso requeriría algo más que evidencia y arrestos. Requeriría amor, paciencia y tiempo. 3 meses después del arresto, me encontraba sentada en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia. El lugar olía a madera vieja y papeles antiguos. Las bancas de madera pulida estaban llenas de gente, periodistas que habían seguido el caso, curiosos, familias de las víctimas anteriores de Vanessa. Mateo estaba sentado a mi derecha con un traje que le habíamos comprado especialmente para esta ocasión. A mi izquierda, Adrián. En las semanas anteriores, padre e hijo habían comenzado un lento proceso de reconciliación. No fue fácil. Había lágrimas, silencios incómodos, conversaciones difíciles, pero estaban intentándolo y eso era lo único que importaba. Leticia estaba unas filas atrás junto a Suárez. Ambos habían trabajado incansablemente para construir el caso contra Vanessa y Germán. Y hoy finalmente se dictaría sentencia. La puerta lateral se abrió. Entraron 2 guardias escoltando a Vanessa. Ya no quedaba nada de la mujer elegante y segura que había conocido años atrás. Llevaba el uniforme naranja de la prisión, el cabello sin arreglar recogido en una coleta descuidada, sin maquillaje. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no había arrogancia, solo había resentimiento y derrota. Detrás de ella entró Germán Ochoa, también con uniforme de prisión. Él mantenía la vista baja, como si el peso de sus crímenes finalmente lo hubiera quebrado. Todos de pie, anunció el secretario. Presidiendo esta audiencia, la honorable jueza Mariana Saldívar. Nos pusimos de pie. Entró la jueza, una mujer de unos 55 años con cabello corto gris y una expresión que no revelaba nada. Se sentó en su estrado y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Buenos días, comenzó. Estamos aquí para dictar sentencia en el caso del Estado contra Vanessa Jiménez Ruiz, también conocida como Vanessa Cortés Mendoza y Germán Ochoa Salinas. Los acusados han sido encontrados culpables por un jurado de sus pares de los siguientes delitos: fraude agravado, extorsión, tentativa de homicidio, secuestro, asociación delictuosa y conspiración para cometer asesinato. La voz de la jueza resonaba en la sala. Cada palabra era como un martillazo. Antes de proceder con la sentencia, ¿alguna de las víctimas desea hacer una declaración? El fiscal me miró, yo asentí y me puse de pie. Había preparado esto durante semanas. Había escrito y reescrito mis palabras, pero cuando finalmente hablé fue desde el corazón. Su señoría, mi nombre es Remedios Salazar. Fui comandante de la Policía Judicial durante 35 años. En ese tiempo vi muchos criminales, pero ninguno como Vanessa Jiménez. Miré directamente a Vanessa. Ella sostuvo mi mirada con odio puro. Ella no destruyó solo propiedades o cuentas bancarias, destruyó familias. Destruyó la confianza entre padres e hijos. Manipuló, mintió y cuando sus mentiras no eran suficientes, recurra a la violencia. Mi nieto tiene una cicatriz permanente en la ceja por culpa de ella. Mi hijo perdió 5 años de relación conmigo por culpa de ella y otras familias perdieron mucho más. Patricia Fierro estaba sentada en la primera fila, asentía con lágrimas en los ojos. Pero más allá del daño material o físico, Vanessa es peligrosa porque carece completamente de empatía. No tiene remordimiento. Incluso ahora, incluso después de ser expuesta, no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento. Y eso, su señoría, es lo que la hace verdaderamente peligrosa. Me senté. La jueza asintió. ¿Alguien más? Pablo Vega se puso de pie. Era la primera vez que lo veía en persona. Se veía más saludable que en el video, pero aún había sombras en sus ojos. Su señorita, Vanessa Jiménez me robó 4 años de mi vida. Me alejé de mi padre, quien murió sin volver a verme. Murió pensando que yo lo había abandonado. Nunca pude decirle la verdad. Nunca pude despedirme. Y eso es algo que voy a cargar toda mi vida. Su voz se quebró. Se sentó rápidamente, cubriéndose el rostro con las manos. Patricia Fierro habló también contando cómo Vanessa había destruido la memoria de su padre. Hubo otras 2 personas más, familiares de Fernando Alcántar, que hablaron del dolor y la confusión que causó su muerte. Finalmente, la jueza miró a Vanessa. La acusada desea decir algo antes de que se dicte sentencia. Vanessa se puso de pie lentamente. Por un momento pensé que iba a decir algo genuino, algo humano, pero cuando habló fue con la misma frialdad de siempre. Todo esto es una farsa. Soy víctima de una conspiración de gente resentida que no puede aceptar que sus familiares me amaron más a mí que a ellos. Yo no hice nada malo y algún día la verdad saldrá a la luz. Se sentó. La jueza la miró con una expresión que podría haber congelado el infierno. Señora Jiménez,
En mis 25 años como jueza, he visto muchos criminales. Algunos muestran arrepentimiento, otros al menos tienen la decencia de guardar silencio. Pero usted sigue creyendo que es la víctima y eso me dice que no ha aprendido absolutamente nada. La jueza abrió una carpeta y comenzó a leer. Vanessa Jiménez Ruiz, por los delitos de fraude agravado en 3 casos, es sentenciada a 12 años de prisión por extorsión agravada, 6 años adicionales por tentativa de homicidio en el caso de Roberto Fierro, basado en evidencia circunstancial pero sustancial, 15 años. Por secuestro en el caso de Pablo Vega, 20 años por asociación delictuosa, 5 años. Las sentencias se cumplirán de forma consecutiva, no concurrente. Total, 58 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. Vanessa se había puesto pálida. Además, se le ordena pagar restitución completa a todas las víctimas. Todos los bienes adquiridos mediante fraude serán confiscados y devueltos a sus legítimos dueños o herederos. La jueza miró a Germán. Germán Ochoa Salinas. En virtud de su cooperación con la Fiscalía y su confesión completa, y considerando que su participación fue principalmente como facilitador legal, sin involucrarse directamente en actos violentos, es sentenciado a 25 años de prisión. Se le retira permanentemente la licencia para ejercer la abogacía. También deberá pagar la restitución completa. Germán asintió sin expresión. Había aceptado su destino semanas atrás. Esta corte así levanta. El martillazo final resonó en la sala. Los guardias se llevaron a Vanessa y Germán. Ella volteó una última vez buscando a Adrián con la mirada, pero mi hijo ni siquiera la estaba mirando. Tenía su brazo alrededor de Mateo, abrazándolo. Afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. Hice una breve declaración que había preparado con Leticia. La justicia ha sido servida hoy, no solo para mi familia, sino para todas las familias que Vanessa Jiménez destruyó. Espero que esta sentencia envíe un mensaje claro. Nadie está por encima de la ley y la manipulación, el fraude y la violencia siempre tienen consecuencias. No respondí preguntas, simplemente me alejé con Mateo y Adrián. Esa noche en mi departamento, los 3 cenamos juntos. Había preparado mole, arroz rojo y tortillas recién hechas. Mateo comía con apetito por primera vez en meses. Adrián ayudaba a servir el agua, a recoger los platos, pequeños gestos que mostraban que estaba intentando ser parte de la familia otra vez. ¿Cómo te sientes, mi hijo?, le pregunté a Mateo después de cenar, mientras lavamos los platos juntos. Aliviado, respondió, pero también triste. ¿Triste? ¿Por qué? Porque mi papá perdió años con esa mujer. Porque tú sufriste, porque pudimos haber sido felices todo este tiempo y no lo fuimos. El pasado no se puede cambiar, Mateo. Solo podemos aprender de él y construir algo mejor hacia adelante. ¿Crees que papá y yo podamos volver a ser como antes? No, no van a ser como antes. Van a hacer algo diferente y si lo hacen bien, será algo mejor. Adrián apareció en la puerta de la cocina. Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento? Mateo me miró. Yo asentí. Salieron al balcón juntos. A través de la ventana los vi hablar. Vi cómo Adrián lloraba, cómo Mateo lo abrazaba. Vi cómo finalmente, después de tanto dolor, comenzaban a sanar. 2 semanas después, Adrián hizo algo que no esperaba. Llegó a mi departamento un sábado por la mañana con papeles en la mano. Mamá, quiero que veas esto. Eran documentos legales. Los leí cuidadosamente. ¿Estás seguro de esto? Completamente seguro. Había puesto la casa donde vivía con Vanessa en venta. Todo el dinero de la venta sería dividido en 3 partes. Una para mí, una para Mateo y una para un fondo de compensación para las familias de las víctimas de Vanessa. Esa casa está llena de malos recuerdos, dijo. Cada habitación me recuerda lo ciego que fui. No puedo vivir ahí más. Voy a buscar un departamento más pequeño, más cerca de aquí, para poder estar cerca de ustedes. Y Mateo seguirá viviendo contigo mientras termina la preparatoria, si tú estás de acuerdo. Pero yo voy a estar presente. Voy a llevarlo a la escuela, ir a sus partidos de fútbol, ayudarlo con su tarea. Voy a ser el padre que debí ser siempre. Lo abracé. Mi hijo finalmente está de vuelta. Un mes después recibí una carta. Era de la prisión. La remitente era Vanessa Jiménez. Dudé si abrirla. Leticia, que estaba visitando ese día, me dijo, no tiene que leerla si no quiere, comandante, pero algo me hizo abrirla de todas formas. La carta era breve. Remedios ganaste. Felicidades, destruiste mi vida como yo intenté destruir la tuya. Supongo que eso te hace sentir poderosa, pero quiero que sepas algo. No me arrepiento de nada.
Cada decisión que tomé fue porque este mundo no le da nada a las mujeres como yo. Tuve que tomar lo que quería y lo volvería a hacer. Vas a morir algún día, vieja, y cuando lo hagas, yo seguiré aquí recordando cómo te vencí durante 5 años, cómo alejé a tu hijo de ti, cómo hice que dudara de ti. Esos 5 años son míos y nadie puede quitárselos. KT Piedras, Vanessa. Leticia leyó la carta por encima de mi hombro. Es un psicópata hasta el final. Sí, respondí. Lo es. Pero en lugar de enojarme sentí algo diferente. Lástima. Lástima por una mujer tan rota por dentro que nunca conoció el amor real, que solo entendía el mundo en términos de ganar y perder, de tomar y destruir. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Ella puede quedarse con esos 5 años, le dije a Leticia, porque yo tengo el resto de mi vida con mi familia y eso es algo que todo su odio nunca podrá tocar. Esa noche, Adrián, Mateo y yo cenamos juntos otra vez. Esta vez Mateo trajo su guitarra y tocó canciones que había aprendido en la escuela. Adrián y yo cantamos desafinados, riéndonos de nosotros mismos. En un momento, mientras Mateo tocaba una canción que le había enseñado su madre, miré alrededor de mi pequeña sala. Los muebles viejos, las fotos en las paredes, el olor a café y canela. Y me di cuenta de algo. Vanessa nunca tuvo poder real sobre mí, porque el poder no está en el dinero, ni en las propiedades, ni en manipular a otros. El poder está en el amor que das, en las raíces que plantas, en la familia que construyes con paciencia y dedicación. Vanessa podía pudrirse en su celda aferrándose a esos 5 años que me robó, porque yo tenía algo que ella nunca tendría, una familia que me amaba, un nieto que me respetaba, un hijo que finalmente había vuelto a casa. Y eso, sin duda alguna, era la verdadera victoria. Pero la historia no termina con venganza o castigo, termina con algo mucho más poderoso. El perdón, la reconstrucción y la prueba de que el amor siempre puede sanar incluso las heridas más profundas. Part 10. El legado de una comandante. 6 meses después de la sentencia me desperté con el sol entrando por la ventana de mi habitación. Era un sábado de mayo y la ciudad olía a lluvia reciente y flores de bugambilia. Me quedé un momento en la cama escuchando los sonidos de mi departamento. Desde la cocina llegaba el ruido de los trastes. Alguien estaba preparando el desayuno. Escuché risas, una voz grave y una más joven intercambiando bromas. Sonreí. Me levanté despacio, poniéndome mi bata gastada y mis pantuflas. Cuando llegué a la cocina, encontré una escena que hacía un año hubiera parecido imposible. Adrián estaba frente a la estufa preparando huevos revueltos. Mateo ponía la mesa canturreando una canción que sonaba en la radio. Habían preparado café de olla, pan dulce, fruta picada. «Buenos días, abuela», dijo Mateo al verme. «Feliz cumpleaños». Me había olvidado completamente, 69 años, toda una vida. «Ay, mis hijos, no tenían que hacer esto». «Claro que sí», dijo Adrián, volteando a verme con una sonrisa. «Es tu día especial». Desayunamos juntos en la mesa pequeña del comedor. Mateo me contó sobre su examen final de matemáticas que había aprobado con 9. Adrián habló de su nuevo trabajo en una constructora más pequeña, donde el ambiente era mejor y las horas más razonables. «Ya no quiero perderme más tiempo», dijo Adrián mirándome a los ojos. «El dinero puede esperar, ustedes no». Después del desayuno, Mateo sacó un paquete envuelto en papel verde. «Esto es de parte de los dos». Lo abrí con cuidado. Dentro había un álbum de fotos, pero no eran fotos viejas. Eran nuevas fotos de los últimos 6 meses. Mateo jugando fútbol con Adrián mirando desde las gradas. Los 3 en el zócalo comiendo nieves. Una foto de Adrián y yo tomados de la mano frente al Monumento de la Independencia. Mateo abrazándome después de su graduación de tercero de preparatoria. Una foto de los 3 plantando un árbol en el jardín comunitario cerca de mi casa. Un árbol de cerezos. Lágrimas llenaron mis ojos mientras pasaba las páginas. «¿Te gusta?», preguntó Mateo. «Es perfecto, mi niño». «Perfecto». En la última página había una foto de los 3 sentados en mi sofá sonriendo a la cámara y debajo escrito con la letra de Adrián. «Familia, no es solo la sangre que compartes, es el amor que eliges dar cada día. Gracias, mamá, por nunca rendirme con nosotros. Te amamos». No pude contener el llanto. Adrián me abrazó por un lado, Mateo por el otro. Y en ese momento, en esa cocina pequeña de un departamento modesto en la colonia Roma, sentí algo que no había sentido en años. Pause completa. «Tengo algo que decirles», dijo Adrián después de un momento separándose un poco. «He estado yendo a terapia 2 veces por semana durante los últimos 4 meses. Lo miré sorprendida. «No me lo habías dicho». Quería estar seguro de que funcionaba antes de decírtelo.
Necesitaba entender por qué fui tan ciego con Vanessa, por qué dejé que me manipulara tan fácilmente y que descubriste que nunca procesé realmente la muerte de la mamá de Mateo, que me sentía culpable por ser feliz sin ella. Y cuando Vanessa llegó, llené ese vacío con lo primero que encontré, sin importar si era real o no. Y en el proceso lastimé a las personas que realmente me amaban. Papá, dijo Mateo suavemente. Ya hablamos de esto. Yeti perdón. Lo sé, hijo, pero todavía estoy aprendiendo a perdonarme a mí mismo. Eso toma tiempo. Dije, pero el hecho de que estés haciendo el trabajo, que estés enfrentando tus errores, ya es un paso enorme. Adrián asintió. El terapeuta me ayudó a entender algo más. Me dijo que tú, mamá, fuiste un ejemplo de fortaleza toda mi vida y que tal vez por eso nunca te dije cuando estaba sufriendo, porque pensaba que tenía que ser tan fuerte como tú. Hijo, la fortaleza no significa no pedir ayuda, significa saber cuando necesitas apoyo y tener el valor de pedirlo. Lo sé ahora y por eso también quiero que sepas algo. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve, pero nunca te lo dije lo suficiente. Esas palabras tan simples me llegaron más hondo que cualquier cosa. Yo también estoy orgullosa de ti, Adrián, del hombre que eres hoy, del padre en el que te estás convirtiendo nuevamente. Pasamos el resto del día juntos. Fuimos a caminar al parque de Chapultepec. Mateo corría adelante tomando fotos con su teléfono. Adrián y yo caminábamos despacio disfrutando del sol y la brisa. Mamá, ¿alguna vez me vas a contar sobre tu trabajo en la policía?, preguntó Adrián de repente. Crecí viendo que eras comandante, pero nunca hablabas de ello en casa. Nunca quise traer esa oscuridad a nuestro hogar, respondí. Veía cosas muy duras, gente muy mala. Y cuando llegaba a casa solo quería ser tu mamá, no la comandante Salazar. Pero esa parte de ti también es importante, también es parte de lo que te hace tú. Nos sentamos en una banca bajo un ahuehuete centenario. ¿Qué quieres saber? ¿Cuál fue el caso más difícil que resolviste? Pensé por un momento. Hubo uno. Una niña de 8 años desapareció de su escuela. Todos pensaban que estaba muerta, pero yo seguí buscando. Durante 3 semanas prácticamente no dormí. Revisé cámaras, interrogué a cientos de personas, seguí cada pista por más pequeña que fuera. Y finalmente la encontramos viva, asustada, pero viva. Estaba escondida en el sótano de la casa de un vecino y el vecino está cumpliendo cadena perpetua. Pero esa niña creció, estudió medicina, ahora es pediatra, me envía una tarjeta cada Navidad, dice que yo le salvé la vida, pero en realidad ella le dio sentido a la mía. Por eso fuiste tan tenaz con Vanessa, dijo Adrián, porque sabes cómo investigar, cómo no rendirte. Sí, pero también porque era mi familia y por mi familia siempre voy a pelear. Mateo regresó corriendo agitado. Abuela, papá, hay un festival de música allá. ¿Podemos ir? Vamos, dije poniéndome de pie. Fuimos al festival. Era una celebración del Día de las Madres con música tradicional, puestos de comida, artesanías. Comimos esquites, bebimos aguas frescas, bailamos al ritmo de un mariachi que tocaba canciones viejas. En un momento, mientras Mateo compraba algodones de azúcar, Adrián me tomó de las manos y me hizo bailar al ritmo de un cielito lindo. Yo reía como no había reído en años. La gente alrededor nos miraba y sonreía. Esto dijo Adrián girándose torpemente. Esto es lo que debimos hacer siempre, reír juntos, disfrutar juntos. Nunca es tarde para empezar, hijo. Cuando volvimos a casa al anochecer, estábamos cansados, pero felices. Mateo se fue a su cuarto a hacer tarea. Adrián y yo nos quedamos en la sala tomando té de manzanilla. Mamá, ¿hay algo más que quiero decirte? Dime, estoy pensando en empezar a salir con alguien. Una compañera del trabajo se llama Elena. Es arquitecta. Tiene una hija de 12 años. Mi primer instinto fue tensarse, pero respiré profundo. ¿Cómo es ella? Amable, genuina, divorciada hace 3 años. No tiene interés en mi dinero porque gana más que yo. Sonrió. Y lo más importante, cuando le conté sobre lo que pasó con Vanessa, sobre mis errores, no huyó, me escuchó y me dijo que todos merecemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Suena como una mujer inteligente. Lo es y me gustaría que la conocieras, pero solo si tú estás lista, no voy a presionarte. Mateo la conoce. Todavía no. Quería hablarlo primero contigo porque después de lo que pasó necesito hacer las cosas bien. Necesito que todos estemos en la misma página. Puse mi mano sobre la suya, hijo. Maurice's ser feliz. Maurice's amor. Solo tómate tu tiempo. Conócela bien y cuando estés seguro, cuando sepas que es real, entonces preséntanosla. Gracias, mamá. Pero Adrián, una cosa.
Sí, si alguna vez en cualquier relación futura sientes que alguien te está alejando de tu familia, de Mateo, de mí, prométeme que vas a poner un alto de inmediato. Te lo prometo. Nunca más voy a permitir que alguien me separe de ustedes. Esa noche, antes de dormir, salí al balcón. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Podía escuchar el murmullo del tráfico, las voces de los vecinos, la música lejana de alguna fiesta. Pensé en el camino que habíamos recorrido, en el dolor, las lágrimas, las peleas, en Vanessa y su maldad, en los años perdidos, en las heridas que aún estaban sanando. Pero también pensé en lo que habíamos ganado, en las cenas compartidas, en las risas, en los abrazos, en las segundas oportunidades. Mateo salió al balcón con una cobija sobre los hombros. No puedes dormir, abuela. Solo estaba pensando en que valió la pena. Cada lágrima, cada pele, cada momento difícil. Valió la pena para llegar a este momento. Mateo se acercó y me abrazó. Abuela, hay algo que nunca te he dicho. Cuando estaba en lo peor con Vanessa, cuando sentía que nadie me creía, me aferraba a un pensamiento que tú nunca me abandonarías, que sin importar qué, siempre estarías de mi lado y siempre lo estaré, mi niño, hasta mi último respiro. Por eso quiero ser como tú cuando crezca, fuerte, valiente, alguien que lucha por las personas que ama. Ya eres todo eso, Mateo. Ya lo eres. ¿Sabes qué voy a estudiar? ¿Qué? Mi hijo, derecho. Quiero ser abogado, pero no como Germán. Quiero defender a familias como la nuestra, a niños que nadie les cree, a personas que necesitan que alguien pelee por ellos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti. Y tú también me haces sentir orgulloso, abuela, porque me enseñaste que rendirse nunca es una opción. Nos quedamos ahí, abrazados bajo las estrellas en ese balcón pequeño de un departamento modesto en la Ciudad de México. Y en ese momento entendí algo profundo. La riqueza no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, se mide en los momentos compartidos. En las manos que se sostienen, en las historias que se cuentan de generación en generación. Vanessa había pasado su vida acumulando dinero que nunca le trajo felicidad, muriendo sola en una celda, sin nadie que la amara de verdad. Yo, en cambio, tenía un nieto que quería ser como yo, un hijo que había vuelto a casa, una familia imperfecta pero real, y eso era todo el tesoro que necesitaba. 2 años después me encontraba sentada en el jardín comunitario bajo el árbol de cerezos que habíamos plantado. Era primavera y el árbol había florecido por primera vez. Flores rosadas cubrían las ramas meciéndose con la brisa suave. Mateo estaba en su primer año de Derecho en la UNAM. Adrián se había casado con Elena hace meses atrás en una ceremonia pequeña e íntima. Yo había caminado con él hasta el altar. Y cuando me preguntó si aprobaba el matrimonio, le dije, hijo, ya eres un hombre, ya no necesitas mi aprobación, pero tienes mi bendición porque veo cómo te mira Elena y veo cómo la miras tú y eso es amor real. Ahora vivían cerca, a solo 10 minutos de mi departamento. Los veía varias veces por semana. La hija de Elena, Sofía, se había vuelto muy cercana a Mateo. Los 4 a menudo venían a cenar conmigo los domingos. Era una familia nueva, diferente, pero hermosa en su imperfección. Leticia se sentó a mi lado en la banca del jardín. ¿En qué piensa, comandante? En que la vida da muchas vueltas y que las cicatrices que nos deja nos hacen más fuertes. ¿Alguna vez se arrepiente de cómo manejó todo el asunto con Vanessa? No. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia y lo volvería a hacer sin dudar. ¿Sabe que Pablo Vega se acaba de casar? Me envió una invitación. Finalmente pudo reconstruir su vida. Me da gusto. Él merece ser feliz después de todo lo que pasó. Leticia sacó su teléfono y me mostró una foto. Era la boda de Pablo. Se veía radiante, rodeado de familia y amigos. Y esto también le va a interesar. Patricia Fierro abrió una fundación para ayudar a víctimas de fraude familiar. Lleva su nombre, comandante. Fundación Remedios Salazar para la Protección Familiar. ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? Porque usted le devolvió la fe en la justicia. Porque demostró que la verdad siempre gana si luchas lo suficiente por ella. No supe qué decir, solo pude sonreír. Mateo llegó corriendo al jardín con una carta en la mano. Abuela, mira, esto. Era una carta de la universidad. Lo habían seleccionado para un programa de intercambio en derechos humanos. Estoy tan orgullosa de ti, mi hijo. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Tú me enseñaste que vale la pena luchar por la justicia. Adrián y Elena llegaron poco después con una canasta de comida. Hicimos un picnic bajo el árbol de cerezos. Reímos, comimos, contamos historias. En un momento, mientras todos hablaban animadamente, miré alrededor, a mi familia,
a las personas que había luchado tan duro por proteger y reunir, y pensé en Vanessa, cumpliendo su sentencia de 58 años en una celda fría, sola, amargada, sin nadie que la visitara. No sentí alegría por su sufrimiento, solo sentí lástima porque ella nunca entendió algo fundamental. El verdadero poder no está en cuanto puedes quitarle a otros, está en cuanto estás dispuesto a dar por amor. Y yo había dado todo, mi tiempo, mi energía, mis lágrimas, mi corazón. Pero a cambio había recibido algo que ningún dinero puede comprar. Una familia que me amaba, un legado de justicia. Y la certeza de que cuando llegara mi último día no moriría sola ni olvidada, moriría rodeada de amor y ese amor continuaría viviendo en Mateo, en Adrián, en las generaciones que vendrían después, porque ese es el verdadero legado de una madre, de una abuela, de una mujer que se negó a rendirse. No las propiedades que deja, sino el amor que sembró. Y ese amor plantado con paciencia y regado con lágrimas finalmente había florecido. Como el árbol de cerezos bajo el que ahora descansamos, hermoso, fuerte, eterno. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has tenido que luchar por tu familia o defender a quienes amas, déjame un comentario contándome desde dónde nos ves. ¿Qué país? ¿Qué ciudad? Me encantaría saber que estas palabras llegaron a ti donde sea que estés. Y recuerda, la familia no siempre es perfecta. A veces está rota, a veces duele. Pero si hay amor verdadero, siempre hay esperanza de sanar. Dale like si crees en las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que te harán sentir, pensar y creer en la justicia. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que te niegas a perder.